Igual 181 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Dicho esto, Estia extendió la mano y agarró el trozo más grande de carne asada con hueso, ignorando por completo su imagen de diosa, y dio un mordisco enorme con la boca bien abierta. ¡Abuelo! MMMMM. Delicioso. Es tan delicioso. Estia tarareó alegremente mientras masticaba la jugosa carne, sus ojos se entrecerraron en rendijas de pura felicidad. Como se esperaba de la comida de Mamma Mia. El picante. La salsa. La textura. Esto es prácticamente un crimen. Al ver la salsa untada en la comisura de la boca de Estia, Eindal se quedó sin palabras. Tomó un pañuelo y, con decisión, se acercó para limpiarle la grasa de la cara. Come más despacio, nadie te lo va a robar. Eindal murmuró una queja silenciosa. De ninguna manera. Estia replicó inmediatamente con rectitud, con la boca todavía llena de carne. No tengo prisa por comer. Esto es una degustación, ¿no lo entiendes? ¿Cómo puedo saber si es bueno si no lo pruebo? Estoy haciendo esto para verificar la calidad para todos. Seguramente tenía toda una serie de argumentos falaces preparados para utilizar. En este punto, Eindal se quedó completamente sin palabras y simplemente dejó que Estia comiera lo que quisiera. De todos los modos, sus modales en la mesa eran probablemente algo que nunca cambiaría en esta vida. Al ver el estilo de comida bullicioso de Estia, las otras chicas, que habían sido algo reservadas, dejaron de ser educadas. La leve tristeza por la inminente partida se disipó por completo en esa densa atmósfera de animada vida doméstica. Yo quiero este. Ese pescado frito es mío. No te lo lleves. Es el favorito de Persona Feroz. Si es el favorito de Persona Feroz, ¿por qué está en tu boca? Esta sopa de champiñones está fresquísima. Tsukiyo, ¿quieres probarla? Vino de frutas. Sírveme una copa de vino de frutas. La sala de estar poco a poco se fue animando. El tintineo de los palillos, el sonido de la masticación, las risas y las peleas juguetonas. Todo entrelazado en una única sinfonía. Eindal observó a las enérgicas jóvenes y no se apresuró a comer. Más bien, disfrutó del ambiente del momento. De esto se trataba la vida. Mientras tanto, Ryu estaba sentado en un rincón. Ella sostenía un trozo de carne asada que Anazake Warabi le había obligado a comer, tomando pequeños y delicados bocados. Sus movimientos eran refinados y elegantes, perfectamente en línea con la etiqueta élfica, sin hacer ni el más mínimo ruido. Sin embargo, la mirada de Ryu todavía se dirige de vez en cuando hacia la cabecera de la mesa. Allá. Eindal tenía la cabeza girada, escuchando a Estia quejarse de algo mientras rociaba migas de carne, con un rastro de impotencia en su rostro mientras le entregaba un vaso de agua. Esa dulzura que fluye naturalmente. Esto hizo que Ryu se quedara un poco aturdido mientras miraba. Después de todo, una vez lo había pensado. Que este dios llamado Eindal sería una deidad extremadamente peligrosa. Un hombre ambicioso que tenía malas intenciones hacia Shiro o alguna otra agenda oculta. Después de todo, un dios que podía hacer que incluso la familia ganesa fuera tan cautelosa no parecía una buena persona en absoluto. Pero viéndolo ahora, Ryu ya no estaba seguro. Ciertamente hubo casos de dioses que fingieron benevolencia. Horario no tenía escasez de dioses que eran glamorosos en la superficie pero sucios detrás de escena. Justo cuando Ryu comenzó a dudar de sí misma, su tenedor pinchó un hongo en su plato. A medida que el ambiente del banquete se hacía más animado. Toc, toc, toc. De repente se oyó un golpe desde el exterior. Los movimientos de todos se detuvieron. La sala de estar quedó inmediatamente en silencio. Es muy tarde, ¿quién es? Anazake Warabi murmuró algo confuso, el trozo de carne que aún no había tragado todavía colgaba de su boca. A estas horas, aparte de un borracho, nadie debería estar de visita, ¿verdad? ¿Podría ser la familia ganesa haciendo una inspección de la habitación? Las chicas se miraron unas a otras. Iré a abrir la puerta. Onigawara Rin dejó sus palillos. Se limpió la boca, se levantó, se arregló la ropa y recuperó la vivacidad de un espadachín. Luego caminó hacia la puerta principal.
Con un suave clic. La puerta pesada se abrió lentamente. En la noche afuera. Tenía una figura alta. A la luz del interior de la casa, todos vieron claramente al visitante. Una mujer que parecía llena de encanto salvaje. Llevaba una cama japonés de color rojo y debajo de las perneras sueltas de los pantalones había pies en sandalias jeta de madera. La parte superior de su cuerpo estaba vestida con un sencillo sarasi blanco, que envolvía firmemente sus amplias curvas, con un abrigo medio abierto colocado casualmente sobre él. Se expusieron grandes áreas de piel sana de color trigo. Las firmes líneas musculares de su abdomen eran claramente visibles, rebosantes de poder explosivo. Su largo cabello negro estaba atado hacia atrás de manera informal. Llevaba un parche sobre el ojo izquierdo. No había ninguna duda. Ella era la capitana de la familia Hefesto, una herrera de primer nivel en horario y una aventurera de primera clase de nivel 5. El maestro artesano tuerto. Tsubaki Kobrand. Tsubaki Senpai. Los ojos de Onigawara Rin se iluminaron después de abrir la puerta. Tsubaki también llamó la atención de inmediato, revelando una sonrisa extremadamente cordial, sus dientes blancos particularmente brillantes en la noche. Su mano izquierda estaba sobre su cadera, mostrando las hermosas curvas corporales que solo se podían desarrollar blandiendo un martillo de hierro durante años. Su mano derecha. Cargó fácilmente sobre sus hombros un paquete largo que solo podría describirse como enorme. El paquete estaba envuelto herméticamente en una lona gruesa e incluso atado con varias vueltas de cuerda de piel de vaca. Pero por su forma afilada y angular y la serie de sonidos de tintineo y ruido metálico que hizo cuando Tsubaki lo cambió de posición sobre su hombro. Cualquiera podría decirlo una vista simple. Adentro. Todas eran armas letales. Hola. Parece que nadie ha dormido todavía. Me preocupaba llegar tarde y perturbar su descanso. Llegué justo a tiempo para hacer una entrega. Después de decir eso, Tsubaki palmeó el pesado paquete que llevaba en el hombro, el cual emitía un crujido metálico. He reparado vuestras armas y os las he traído. ¿Tú? Tsubaki guiñó su único ojo misteriosamente. Por el bien del señor Aimo, también agregué una pequeña sorpresa para ti mientras estaba en eso. Te garantiza que son más poderosos que antes. Al escuchar esto, los ojos de las chicas que todavía estaban comiendo se iluminaron instantáneamente. Para un guerrero, nada era más atractivo que un arma a mano. Por favor, pase, Tsubaki-senpai. Onigawara Rin se apartó rápidamente del camino. Tsubaki se rió de buena gana y no los mantuvo en suspenso. Dando pasos largos, entró en la sala de estar en unos pocos pasos. Tsubaki colocó el paquete suavemente en el suelo. El peso del enorme paquete de lona aún hacía vibrar ligeramente el suelo, mostrando lo pesado que era el contenido. Uf. Tsubaki estiró los hombros y sus huesos emitieron una serie de crujidos crujientes. Entonces, se agachó y extendió la mano para desatar los nudos del paquete. Silbido. A medida que se retiraba la gruesa lancia. Señor Aimo. No he fallado en mi misión. Estas espadas, ya fueron astilladas o con filos redondeados, han sido reparadas. Dureza, tenacidad, he rehecho el temple para todos ellos. Ahora, incluso si vas y cortas a unos cuantos más de esos monstruos de caparazón duro, los bordes definitivamente no volverán a rodar. Después de decir eso, Tsubaki tomó un tachi. Cuervo negro. Onigawara Rin reconoció su amada espada de un vistazo. Ella no podía esperar para correr y recoger con cuidado el tachi de color negro. Sus dedos rozaron suavemente la hoja. Los lugares donde el borde había rodado ahora eran completamente invisibles, reparados a la perfección. Incluso había una tenue luz púrpura fluyendo a lo largo del borde negro. Esta es una de las sorpresas. Tsubaki se cruzó de brazos, mirando la expresión obsesiva de Onigawara Rin, una sonrisa confiada perteneciente a una artesana apareció en su rostro. Mientras la reparaba, noté que el material de esta espada era especial, forjado con acero de obsidiana mezclado con las plumas de una mazmorra. Cuervo negro. Entonces, cuando estaba reforjando el borde, convenientemente mezclé un poco de adamantita. Adamantita. La mano de Onigawara Rin tembló y casi la dejó caer. Señora Tsubaki, esto es demasiado precioso. Onigawara Rin estaba un poco incoherente.
¿Cuánto costaría esto? Considérélo un regalo, sin costo alguno. Tsubaki agitó la mano sin importarle en absoluto. De todos modos, solo eran restos de chatarra. Sería un desperdicio tirarlos. Tú, observándolos, un grupo de novatos que acaban de debutar, ¿realmente están revolucionando la mazmorra? Esto ha hecho que mi reciente estado de ánimo sombrío mejore mucho. Está bien, no se quedan mirando. Vengan todos y comprueben si su equipo se siente bien en sus manos. Si sientes que algo no está bien, mientras estoy aquí, puedo hacer algunos ajustes en el momento. Al escuchar esto, ¿cómo pudieron las chicas contenerse? Incluso Inaba Tsukiyo tanteó su camino en ese momento, recogiendo con precisión la Famous Blade Whittegret que le pertenece. Sonido metálico, junto con un sonido nítido de una espada al ser desenvainada. La hoja blanca como la nieve estaba desenvainada. Los dedos de Inaba Tsukiyo descansaron ligeramente sobre la empuñadura, dándole una ligera vibración. La hoja zumbó suavemente. Esa sensación de ser uno con su brazo hizo que su corazón se agitara ligeramente. ¿Se ha vuelto más claro? Inaba Tsukiyo murmuró suavemente. Así es. Tsubaki asintió y explicó. Vi que tu estilo de lucha es el de un estilo de espada desenvainada de alta velocidad, enfatizando la muerte de un solo golpe. Así que lo procesé y reajusté la distribución del peso. Aunque el peso sea menor, la inercia del columpio será mayor. Esto puede hacer que tu velocidad de dibujo sea un 10% más rápido. Verdaderamente digno de ser el herrero número 1 de horario. Gracias, alcalde Tsubaki. Las muchachas se inclinaron una tras otra, con sus rostros llenos de gratitud. Basta, basta, no hagas esa formalidad vacía. Tsubaki agitó su mano, luciendo como si no pudiera soportar una escena tan sensiblera. ¿Tú? Tsubaki frunció el ceño y su mirada se posó en la mesa llena de suntuosa comida. Parece que he llegado en el momento justo. ¡Qué olor tan fragante a carne asada! Podía olerlo incluso a través de la puerta. Al oír esto, Eindai sonrió y señaló un asiento vacío cercano. Entonces la señorita Tsubaki podría sentarse y comer algo con nosotros. Siempre y cuando no te importe que sea para llevar. Entonces no seré educado. Tsubaki tampoco fue formal. Sacó una silla y se sentó. Sin embargo, no mucho después de que Tsubaki se sentara. Esa mirada tuerta simplemente recorrió con indiferencia a todos los presentes en la mesa del comedor. Finalmente. Su mirada se detuvo en la figura verde acurrucada en la esquina, tratando de mantener la cara baja. Como un aventurero de nivel 5 que había pasado por muchas batallas y había pasado años en horario, ¿cómo pudo Tsubaki no reconocer al otro famoso Gale? Aunque su cabello estaba cortado corto y teñido de verde claro. Ese icónico traje de Ranger había sido reemplazado por un lindo uniforme de mucama. Y esa aguda sensación de agudeza estaba siendo deliberadamente suprimida. Hola. Tsubaki todavía no pudo evitar levantar una ceja, reconociendo a la otra persona de un vistazo. Capítulo 84. Amaua, aprovechando el futuro. Realmente interesante. Vendaval. El supernovato de la familia Astrea que una vez apareció brevemente en horario y luego desapareció rápidamente. Aparecer realmente aquí. Y aparecer en ese estado tan nervioso. Tsubaki mordió un gran trozo de carne con hueso, su mirada iba y venía entre el elfo, que no quería nada más que enterrar la cabeza en su pecho, y Heimdall, que estaba sentado en el asiento principal bebiendo té. G. Especialmente la mirada de Ryu, como si hubiera sido atrapado con las manos en la masa después de hacer algo malo, hizo que una sonrisa juguetona se curvara en la esquina de la boca de Tsubaki, y el fuego de los chismes comenzó a arder ferozmente en su corazón. Hay algo raro. Definitivamente hay algo sospechoso aquí. Sin embargo, como veterano que ha pasado por el caótico crisol de culturas de horario durante tantos años, Tsubaki también sabía muy bien lo que significaba ver a través de algo sin decirlo abiertamente. Como la persona no quería decirlo, y esto era claramente un asunto privado entre los dos, si ella, una extraña, lo expusiera precipitadamente, no solo haría que la escena fuera extremadamente incómoda. Entonces, Tsubaki pensó por un momento, tragó la carne con la boca y habló con mucha naturalidad. Cuando entré, estaba ocupada mirando estos pequeños monstruos. No me di cuenta de que había una gran belleza escondida en la esquina.
Hablando de eso, ¿no es esta la muy capaz dependiente elfa de la anfitriona de la fertilidad? Te he visto varias veces cuando fui a tomar algo antes. No esperaba que tú también estuvieras aquí. ¡Qué coincidencia! Al escuchar esto, Ryu, que había mantenido la cabeza gacha firmemente, de repente tembló en sus hombros. Ella levantó la cabeza un tanto rígidamente. Y por casualidad se encontró con los ojos de Tsubaki. Esa sensación de tener toda su historia expuesta ahí, sin embargo, la otra parte la deja pasar con ligereza, hizo que el corazón que había estado colgando en la garganta de Ryu finalmente volviera a caer en su estómago. Uf. Ryu dejó escapar un largo suspiro de alivio en su corazón. Afortunadamente. Afortunadamente, este capitán no era una cabeza dura. De lo contrario, si su antigua identidad realmente fuera mencionada aquí, ella realmente tendría que huir de horario esta noche. Pero aún así, el calor en el rostro de Ryu no se desvaneció en absoluto. En cambio, se volvió aún más caliente debido a la broma de gran belleza de Tsubaki. Capitán Tsubaki, buenas noches. Ella solo pudo fruncir torpemente los labios y asentir levemente a Tsubaki, intentando lo mejor que podía mantener una compostura superficial como respuesta. ¿Eh? ¿El alcalde Tsubaki conoce a esta señorita elfa? Kakuo Kujo Marie, que estaba a un lado, captó el contacto visual entre los dos y preguntó con cierta curiosidad. Onigawara Rin y los demás lanzarán también miradas curiosas. Después de todo. Después de estos 2 últimos días de contacto durante el desayuno, también pude sentirlo. Esta señorita elfa claramente no era una simple dependencia de tienda. Una persona poderosa que podía luchar contra Amaa Zanzan de un lado a otro mientras reprimeba su fuerza. Ella debe haber sido una aventurera muy formidable antes, tal vez incluso una famosa aventurera de alto nivel. Simplemente tenían curiosidad. ¿Por qué una persona tan poderosa estaría dispuesta a trabajar como dependiente en un pub? Bueno, podríamos decir que nos conocemos. Tsubaki tomó el vino de frutas con su mano, tomó un sorbo casualmente, hizo un gesto con la mano y, naturalmente, ayudó a Ryu a suavizar las cosas, cambiando de tema. Ese pub no es sencillo. Es uno de esos lugares de horario con los que no deberías meterte. Incluso muchos dioses primarios deben mostrar respeto. Después de todo, la gerente Ashepad, Mamma Milla, fue la capitana de la familia Freya, la pequeña gigante de nivel 6. Además, todos los empleados de la tienda son expertos ocultos. No solo eso, la comida allí es realmente deliciosa, con porciones grandes que te llenan, ¿verdad? Después de que Tsubaki terminó de hablar simplemente, naturalmente cambió el tema hacia la abundante variedad de comida en la mesa, señalando con la cabeza hacia un gran plato de carne asada. Hablando de eso, la familia del señor Aimo es realmente interesante. No es estrictamente jerárquico como otras familias, y no hay todas esas reglas confusas. Incluso un dios puede sentarse a la misma mesa y comer con todos, e incluso invitar a extraños. Este tipo de ambiente familiar es verdaderamente raro en el horario de hoy. Ya que lo has encontrado, no deberías seguir acobardándote. Simplemente disfrútalo. Momentos como estos son muy valiosos. Después de que Tsubaki dijo esto, le dirigió a Ryu una mirada significativa. Era obvio. Esa última frase. Fue algo que Tsubaki dijo específicamente para que Ryu lo escuchara. Después de escucharlo, Ryu también quedó un poco aturdido. Ella miró a ese grupo de chicas ruidosas pero enérgicas, Yae y Dal, que estaba discutiendo con Estia sin ninguna pretensión divina. Sus hombros, originalmente tensos, también se relajaron gradualmente. Sí. Este tipo de atmósfera. En verdad, había pasado mucho tiempo. Tsubaki, ¿qué dijiste? En este momento. Estia finalmente levantó la cabeza de la pila de comida. Sus mejillas estaban llenas, como las de un hámster, y le costó tragar la carne que tenía en la boca antes de completar esa frase apagada. Hablando de eso. Ya que estás aquí, Tsubaki, ¿por qué no vino esa chica Hefesto? No la he visto en varios días. La última vez fui a buscarla para pedirle dinero prestado, no, quería hablar con ella, pero ni siquiera pude cruzar la puerta. Me detuvo un cartel de madera. Decía algo sobre estar en aislamiento y no ver a nadie. Me mudé de allí a casa de Indai hace varios días y no he vuelto.
¿Será que todavía no ha salido y se ha dado cuenta de que ya no vivo allí? En el pasado, si no hubiera regresado en 2 días, los habrían enviado por todas las calles a buscarme. Estia tenía una mirada de insatisfacción. Después de todo, como amigo divino de Festo desde hace mucho tiempo. Ella sabía que, aunque Festo era famoso por su obsesión con la forja, ella era muy leal a sus amigos y le encantaba preocuparse por ellos. Por lo tanto, no importaba lo ocupado que solía estar Hefesto, siempre que ella iba allí hacía un berrinche. Hefesto siempre salía a una reunión y la regañaba unas cuantas veces mientras estaba allí. Esta vez, ni siquiera podía ver una sombra de ella, y parecía que no hubo reacción alguna a pesar de que se había mudado de casa. Esto hizo que Estia se sintiera un poco perdida. Bien. Escuchando la pregunta de Estia. La expresión de Tsubaki se volvió un poco extraña. En cuanto a Lady Hefesto, es una larga historia. Su estado actual, ¿cómo decirlo? Es como si estuviera poseída. Desde aquel día en que Lady Hephaestus y Loraimo terminaron su charla privada en el taller y ella me dijo que manejara los asuntos de Loraimo adecuadamente. Lady Festo se dio la vuelta y se encerró en esa exclusiva sala de forja a la que nunca nos deja entrar. Salvo que ocasionalmente le envíen materiales de primera calidad, no ve a nadie. Incluso le dejan la comida en la puerta. Cuando volvió anoche, también oí el sonido de martillazos que venían desde dentro a través de las paredes. Verdaderamente día y noche. No sé qué está forjando a Lady Festo ahí para estar tan obsesionada. Mirando esta postura, sospecho que ni siquiera ha comido mucho de la comida que le enviaron estos últimos días. No sé si llegará a la Asamblea de Dios en unos días. Sin embargo, a pesar de este pequeño interludio, en cuanto a la Asamblea de Dios, es solo una reunión de los dioses una vez cada 3 meses. Está bien incluso si ella no va. Al menos eso pensó Tsubaki. Tomó su copa de vino, dio un buen trago de vino de frutas, exhaló con alivio y no le dio vueltas. En lugar de eso, miró a su alrededor, a la mesa llena de carne y pescado, ya aquellas cajas de vino de frutas, obviamente caro. Luego miró la sala llena de chicas que parecían un poco cansadas pero estaban extremadamente animadas. Ella preguntó con cierta curiosidad. Por cierto, esta configuración esta noche. ¿Estás comiendo también esta noche para celebrar algo? Aunque sé que ha causado un gran revuelo en la mazmorra estos últimos días, no debería ser tan extravagante, ¿verdad? Solo el costo de esta comida probablemente sea suficiente para que un aventurero común pueda comer durante mucho tiempo. Jeje. Al escuchar esta pregunta, Anazake Warabi, quien luchaba con un gran trozo de carne con hueso, fue la primera en no poder contenerse. Levantó la vista triunfalmente, con la cara cubierta de salsa, e hinchó el pecho. Esa expresión de pregúntame rápido, elógiame rápido no se podía ocultar en absoluto. Por supuesto, es para celebrar nuestro ascenso de nivel. ¿Elevar al mismo nivel? Los movimientos de Tsubaki se detuvieron, sin reaccionar del todo. ¿Qué nivel subir? Nivel 2. Anazake Warabi sonoro, mostrando sus dientes caninos de color blanco perlado, y se señaló a sí misma con orgullo, luego a Onigawara Rin y a los demás a su lado. Justo ahora, Loraimo actualizó el estado para todos nosotros. Yo. Rin. Mary. Sanori. Sakiyo. Ya todos somos nivel 2. Incluso la persona feroz, el estatus de ese tipo ha aumentado por un margen enorme. Punto punto punto. Punto punto punto. De repente el aire quedó en silencio. La sala de estar, originalmente ruidosa, parecía haber sido presionada con un botón de silencio en ese instante. La sonrisa en el rostro de Tsubaki se congeló. Su único ojo se abrió lentamente y sus pupilas se contrajeron bruscamente, como si hubiera escuchado algún tipo de cuento de hadas. Incluso Ryu, que había estado comiendo en silencio en un rincón y tratando de minimizar su presencia, de repente levantó la vista en ese momento. Aquellos ojos azules cielo se llenaron de una sorpresa increíble, y el tenedor que tenía en la mano cayó sobre el plato con un ruido metálico. ¿Qué dijiste? ¿NVL, 2? ¿Todos ustedes? Así es. El verdadero negocio. ¿Hay algún problema? Anazake Warabi estaba muy satisfecho con la reacción de sorpresa de Tsubaki y ascendió pesadamente. Pero. ¿Hay algún problema?
Hay un gran problema, está bien. ¿Cuántos días han pasado desde que te convertiste en aventurero? Tsubaki sintió que su cerebro estaba un poco abrumado. Déjame pensar. Acabas de llegar a horario, como mucho, solo han pasado 2 o 3 días, ¿no? La primera vez que entraste al calabozo, fue aquella vez que te guié. En ese momento, acababan de recibir su falna y definitivamente eran novatos de nivel 1. Y luego, Tsubaki de repente se giró para mirar a Imdal, sus ojos se llenaron de horror. ¿3 días? ¿O 2 días? ¿Cómo es esto posible? A pesar de que había viajado mucho y era una aventurera de primera clase de nivel 5, Tsubaki sintió que su visión del mundo se tambaleaba en ese momento. En la historia de Horario. Este fue un récord que nunca había existido antes. Aisu Allenstein, conocida como la princesa de la espada y la chica genio de la familia Loki, le tomó alrededor de un año pasar del nivel 1 al nivel 2, ¿verdad? Un año. Este ya fue aclamado por todos como un genio que rompió récords históricos. Elogiado por innumerables personas y tema favorito de los dioses. Pero ahora, justo ante sus ojos. Este grupo de jovencitas de aspecto delicado. 2 días, 3 días. En realidad todos eran de nivel 2. ¿Qué tipo de concepto era este? Esto fue prácticamente tomar la palabra sentido común, frotarla contra el suelo una y otra vez y luego pisotearla con 10.000 pies. Además, aunque tuvo la premonición de que este grupo de pequeños monstruos subiría de nivel rápidamente cuando ella lideró al equipo en la mazmorra anteriormente. Después de todo, dado el poder de combate, la alfabetización táctica y esa crueldad de terneros recién nacidos que no temen a los tigres que mostraron, no parecían un grupo de novatos en absoluto. Pero ella nunca imaginó que sería así. Ella acababa de regresar y se encerró en el taller para reparar armas día y noche durante un solo día. En el momento en que volvió a salir, este grupo de pequeños monstruos había subido de nivel. A su lado, Ryu. Ella también quedó completamente atónita en ese momento. El impacto que recibió, naturalmente, no fue menor que el de Tsubaki. Quizás fue aún mayor. Después de todo, como ex miembro de la familia Astrea, Ryu tenía una comprensión mucho más profunda de lo difícil que era subir de nivel. En su día, también fue una supernovata que compartió fama con Aisu Allenstein. Para subir de nivel y acumular grandes hazañas. ¿Cuánto sudor había derramado? ¿Cuánta sangre? Fueron necesarios incontables días y noches, vagando al borde de la vida y la muerte una y otra vez. Y ahora. 3 días. Todo el grupo alcanzó el nivel 2. Tienes que estar bromeando. En 3 días, la mayoría de la gente ni siquiera ha aprendido completamente el diseño de la mazmorra. ¿Qué hicieron exactamente? ¿Cuántos monstruos mataron? ¿Qué clase de grandes hazañas lograron? Ryu miró al grupo de chicas que todavía estaban riendo y agarrando carne para comer, y de repente sintió como si sus años de duro trabajo se hubieran convertido en una broma. Esta gente son monstruos. Déjame corregirte. Para ser precisos, Ama Azanzan tardó un día menos que ellos. Ella ya estaba en el nivel 2 anoche. PFFT. En ese momento, el señor Aimo continuó girando el cuchillo. Era de esos en los que apuñalas a alguien con fuerza en el corazón y luego lo retuerces 2 veces. Tos, 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 tos. Tsubaki se atragantó con su propia saliva, tosiendo violentamente y todo su rostro se puso rojo brillante. ¿Un día menos? ¿Alcanzar el nivel 2 en 2 días? Tsubaki giró la cabeza para mirar a Ama Zanzan, que estaba mordisqueando un hueso en silencio, irradiando un aura que advertía a los demás que no se acercaban. Si ese es el caso, eso no significaría. Esta persona es incluso cientos de veces más rápida que la princesa de la espada. No te preocupes, Horario. Incluso buscando a través de los miles de años de historia del mundo inferior, contando desde la era de los dioses, nunca ha habido una tasa de crecimiento tan aterradora. Ryu también miró a Maa Zanzan con horror. Esa chica de cabello negro que todavía estaba siendo reprimida por ella ayer por la mañana debido a la diferencia de estatus. ¿En 2 días? No solo la alcanzó su estado, sino que incluso superó su nivel. De repente, Ryu recordó la sesión de entrenamiento de ayer por la mañana.
La frenética intención de batalla en los ojos de esta chica, esa locura de hacer lo que sea necesario para obtener la victoria. ¿Podría ser que esta tasa de crecimiento monstruosa se haya logrado mediante tanta desesperación? ¿Qué clase de obsesión es esta? Como si sintiera la mirada de Ryu. Ama Zanzan levantó lentamente la cabeza y miró a Ryu desde el otro lado de la mesa del comedor. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa fría. Señorita Elfa. Mañana por la mañana. Te desafiaré de nuevo. Para verificar si la ella actual puede destruir la humillación de ayer. Ama Zanzan desafió a Ryu una vez más. Mirado por tales ojos. La sangre caliente dentro de Ryu, que había estado latente durante mucho tiempo, pareció encenderse ligeramente. Ella respiró profundamente, sostuvo la mirada de Ama Zanzan y avanzó con seriedad. Sus miradas chocaron en el aire, como si saltaran chispas. Sin embargo, Tsubaki, que estaba a un lado, parecía completamente desconcertado. ¿Eh? Mañana por la mañana. ¿Otro desafío? Espera. Tsubaki agitó rápidamente sus manos, interrumpiendo el duelo visual entre los dos. ¿Qué clase de obra estás haciendo vosotros dos? ¿No es ella una empleada de la anfitriona de la fertilidad? No tienes que trabajar mañana por la mañana. El bar debe estar muy concurrido, ¿verdad? ¿De dónde sacaría tiempo para venir corriendo y entrenar contigo a primera hora de la mañana? ¿Tú? Tsubaki miró a Ryu con sospecha. ¿No eres tú quien más odia los problemas? ¿Por qué aceptarías este tipo de duelo privado? En la impresión de Tsubaki, aunque esta persona tenía habilidades extraordinarias, había estado manteniendo un perfil excesivamente bajo desde que se recluyó, evitando pelear siempre que fuera posible. Oh, la señorita Tsubaki aún no sabe nada de esto. Al ver la expresión desconcertada de Tsubaki, el señor Aimo pensó que sería más interesante si fuera él quien diera la noticia. Entonces dejó los palillos e hizo un gesto hacia Ryu. Para ser preciso. Señorita Elf, debido a razones especiales. Ya hizo un pacto conmigo. Convertirse en la doncella elfa específicamente responsable de administrar esta casa. Aunque todavía trabaja a tiempo parcial en el pub, la señorita Elf vendrá aquí todas las mañanas a partir de ahora para hacer la limpieza. ¿Qué? ¿Y entonces? La exclamación de Tsubaki resonó por toda la zona residencial de alta gama. Sin embargo, todos los banquetes deben llegar a su fin. La mesa llena de comida que parecía de montaña pronto se redujo a una pila de cajas vacías. Incluso las pocas botellas de vino de frutas de la colección privada del comerciante Milla se agotaron hasta la última gota. Con todos llenos y satisfechos. Mirando el cielo nocturno afuera, que se había vuelto completamente oscuro. Tsubaki se puso de pie y estiró su cuello algo rígido. Muy bien, ya se comió la comida, se bebió el vino y se vio el espectáculo. Es hora de regresar. Si no regreso ahora, el fuego del horno del taller se apagará. El señor Aimo también se puso de pie y ofreció una invitación a Cortés para quedarse. ¿Tienes tanta prisa? ¿No querrá quedarse un poco más, señorita Tsubaki? La próxima vez, señor Aimo. Mirando la hora, Tsubaki dejó escapar un suspiro de impotencia. Realmente quiero quedarme, pero últimamente no tengo tiempo. Lady Festo se encuentra actualmente en reclusión, y todos los asuntos de la familia, grandes y pequeños, ahora recaen únicamente sobre mis hombros. En ese momento, Tsubaki se frotó las 7 con dolor de cabeza. En ese caso, no insistiré en que se quede, señorita Tsubaki. E indalla avanzando, expresando su comprensión. Después de todo, como capitán de una organización tan grande como la familia Festo, la carga sobre los hombros de Tsubaki no era ligera. Poder tomarse el tiempo para entregar personalmente este equipo ya era una muestra de gran respeto. Bueno, entonces, nos vemos la próxima vez, Lore Indal. Dicho esto, Tsubaki hizo un gesto muy elegante, se dio la vuelta y salió por la puerta principal, dejando solo una silueta vigorosa que se fundió con la noche. Después de despedir a Tsubaki, Ryu se levantó excepcionalmente obedientemente y comenzó a limpiar el desastre. Aunque ella realmente quería simplemente escabullirse
Al mirar la mesa desordenada, el sentido de responsabilidad de Ryu ganó. Voy a limpiar. Ryu mantuvo la cabeza baja y su voz apagada, pero sus manos y pies eran inusualmente ágiles mientras comenzaba a ordenar. Nosotros también ayudaremos. Al ver esto, Onigawara Rin, Anazake Warabi y los demás también se pusieron de pie uno tras otro. No hace falta, no hace falta. ¿Eres un invitado? Espera. Ryu estaba a punto de negarse, pero de repente se quedó atascada a mitad de la frase y se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de todo, esta no era la anfitriona de la fertilidad. En contraste, estas muchachas eran las auténticas dueñas de este lugar. Esta disonancia cognitiva momentánea hizo que Ryu se sintiera aún más avergonzado. Oh, no sea tan educada, señorita Elfa. Será más rápido si todos echan una mano. Exactamente. Comimos muchísimo. Es bueno moverse un poco para facilitar la digestión. Afortunadamente, las niñas no le dieron mucha importancia y con muchas manos ayudando. Rapidísimo. La sala de estar, que originalmente estaba desordenada, volvió a estar tan ordenada como antes, e incluso la mesa quedó brillante. Ryu finalmente encontró una oportunidad para despedirse. Gracias, por la hospitalidad esta noche. De pie en la puerta con las manos juntas, Ryu le hizo una profunda reverencia a Heimdall. Tú, señor Dios, por lo de esa noche, de verdad lo siento mucho. En el futuro, seguiré cumpliendo con mis deberes como sirvienta como es debido. Esta disculpa final contenía demasiadas emociones de Ryu. Después de terminar esas últimas palabras, como si hubiera agotado todo su coraje, Ryu inmediatamente se dio la vuelta y rápidamente se adentró en la noche. Esa velocidad fue varias veces más rápido que cuando estaba limpiando los platos hace un momento. Observando la figura de Ryu alejarse mientras huía en pánico, Heimdall meneó la cabeza con impotencia. Ella realmente es una niña torpe. Crujir. Finalmente, mientras la pesada puerta de roble se cerraba lentamente, dejando afuera la noche, la tranquilidad volvió a la mansión. Por fin se han ido. En el momento en que la puerta de roble se cerró, Hestia, que se había esforzado mucho por mantener aunque fuera un poquito de su imagen de diosa, parecía como si le hubieran quitado los huesos. Se dejó caer directamente sobre el sofá grande y suave, e incluso se dio vueltas en él un par de veces por si acaso. Tan lleno, eructar. Hestia se palmeó su abultada barriga sin ninguna reserva y dejó escapar un fuerte eructo, completamente desprovisto de cualquier dignidad de diosa. Esto es tan cómodo. Este es el tipo de vida que un dios debería tener. Duerme después de comer hasta saciarte, sin tener que preocuparte por dónde estará el desayuno del día siguiente. Al ver la apariencia inútil y sin imagen de Hestia, incluso sus características colas gemelas estaban esparcidas desordenadamente por el sofá. Las otras chicas sintieron una oleada de vergüenza por ella. Heimdall, sin embargo, ya estaba acostumbrado al comportamiento de esta chica y miró el reloj de pared. Ya se estaba haciendo tarde. Entonces aplaudió suavemente, atrayendo la atención de todos hacia él. Está bien. Todos trabajaron duro ahora. Descansa un poco temprano. Especialmente aquellos de ustedes que acaban de subir de nivel. Sus cuerpos aún no se han adaptado completamente al nuevo poder. Ve a tomar un baño, relájate completamente y luego duerme bien por la noche. Mañana hay más entrenamiento. Sí. Señor Dios. Las chicas respondieron al unísono. Después de haber experimentado los altibajos emocionales de la reciente subida de nivel, estaban realmente un poco cansados. Especialmente ahora que la emoción había pasado, se instaló una sensación de fatiga mental. Y entonces, siguiendo la sugerencia de Heimdall, las chicas tomaron su cambio de ropa y se dirigieron hacia la lujosa y gran casa de baños ubicada en lo profundo de la mansión. Me voy a remojar durante una hora. Tsukiyo, déjame ayudarte, ten cuidado con el piso resbaladizo. Y entonces, en lo profundo de la mansión, en la gran casa de baños, se elevó vapor y la niebla se arremolinó. Esta casa de baños fue una de las razones por las que Heimdall eligió específicamente esta casa. Su tamaño era asombroso y ocupaba casi la mitad del primer piso. El suelo y las paredes estaban revestidos con baldosas de piedra de alta calidad que eran antideslizantes y cálidas al tacto.
El enorme baño se mantenía a una temperatura cálida y constante durante todo el año, calentado por un sistema de circulación subterránea de piedras mágicas. Incluso había chorros de masaje especializados y una zona para practicar surf. En un lugar donde la tierra era tan cara como el oro como horario, esto era simplemente un lujo de primer nivel. Chapoteo. El agua salpicó por todas partes. Las muchachas hacía tiempo que habían dejado atrás toda timidez. Se quitaron la ropa, revelando hermosos cuerpos que, aunque juveniles, estaban llenos de vitalidad adolescente. Además, quizás porque se habían convertido en aventureros de nivel 2 y sus cuerpos habían sido sublimados por la bendición de los dioses, todos sintieron que sus cuerpos habían experimentado algunos cambios sutiles. Sus cuerpos se habían vuelto más firmes y su piel más suave. Uf. Estoy vivo de nuevo. Anazake Warabi fue el primero en saltar al agua como una bala de cañón, creando un gran chapoteo y dejando escapar un gemido de extremo confort. Sumergió todo su cuerpo, dejando solo su cabeza y su brillante cabello amarillo flotando en la superficie como una nutria contenta. Onigawara Rin la siguió de cerca al entrar al agua. En cuanto la envolvió el agua caliente, sus nervios se relajaron al instante. Apoyada contra la pared de la piscina, cerró los ojos y exhaló profundamente, con el rostro lleno de alegría. Esta temperatura del agua es tan cómoda. Siento como si todo mi cansancio hubiera desaparecido. Sí. Todas las chicas expresaron su acuerdo, disfrutando de este raro momento de tranquilidad. Pero hablando de eso, ¿dónde está Amaua? ¿Por qué no vino? Kakuo Kujo-Marie miró a su alrededor, pero Amaa Zanzan no estaba por ningún lado. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la piscina, que al principio era ruidosa, quedó en silencio por un momento. Las chicas también se dieron cuenta. Así es. Parecía que no habían visto la figura de Amaa Zanzan. Incluso durante la cena, esa chica simplemente había comido en silencio y luego desapareció. ¿Podría esa chica estar molestando al señor Dios para que la acompañe en el entrenamiento nuevamente? Ya está en el nivel 2, e incluso restableció todas sus estadísticas para empezar de cero. ¿Por qué se esfuerza tanto? Nariz. Onigawara Rin es un empresario con la cabeza. Tal vez regresó a su habitación a descansar. Después de todo, esa persona siempre es rara. Pero olvídalo, simplemente ignorémosla. Su forma de pensar es diferente a la nuestra. Vamos, vamos. Juguemos a salpicar agua. Toma esto. Dicho esto, Anazake Warabi ahuecó sus manos y arrojó un gran chorro de agua directamente a Onigawara Rin. ¡Guau! Anazake Warabi, me atacaste furtivamente. Cuidado con el agua. En la piscina de baño, las mujeres comenzaron a retozar. Solo Inaba Tsukiyō, con los ojos cerrados, notó algo vagamente y miró hacia el techo. Porque en este momento, en el segundo piso de la mansión, en el estudio, a diferencia de la risa alegre del gran baño de abajo, estaba excesivamente tranquilo aquí. Eindai estaba sentado en el sillón del estudio, sosteniendo una gruesa copia de las Argonáuticas, pasando las páginas silenciosamente bajo la suave luz de la lámpara de piedra mágica. Sin embargo, Eindai parecía incapaz de seguir leyendo esta noche. Creak. La puerta del estudio se abrió una rendija desde afuera. Una figura entró, y después de entrar, cierre suavemente la puerta desde dentro. Hacer clic. Eindai miró hacia arriba, a la persona que había entrado. Era Amaa Zanzan. Aunque lo esperaba, la escena frente a él todavía hizo que Eindai levantara una ceja ligeramente. Porque Amaa Zanzan solo llevaba una camisa blanca extremadamente grande. La camisa de hombre de gran tamaño colgaba holgadamente sobre su alta figura y el dobladillo apenas cubría la base de sus muslos. Mientras se movía, esas dos piernas largas, rectas y hermosas eran apenas visibles y su piel emitía un brillo justo bajo la luz. El cuello estaba ligeramente abierto, revelando delicadas clavículas y esa vertiginosa extensión de piel blanca como la nieve. Ella caminó descalza sobre la alfombra del estudio. Un paso. Dos pasos. ¿Qué es? ¿El baño de abajo estaba demasiado lleno? O tal vez. Eindai inclinó levemente la cabeza y su mirada se elevó lentamente desde los pies descalzos de Amaa Zanzan sobre la alfombra.
deslizándose más allá de sus firmes pantorrillas, sus largos muslos y finalmente deteniéndose en el escote que parecía excepcionalmente vacío debido a que la camisa era demasiado grande. Allá, con su respiración, esa extensión de piel blanca subía y bajaba suavemente. ¿Me conviene? Ama Abzanzan se acercó a Heimdall. Ella detuvo sus pasos, mirando al hombre cuya aura imponente no disminuyó en lo más mínimo, incluso estando sentado. Entonces, de repente se inclinó, colocando ambas manos en los apoyabrazos junto a Heimdall, rodeando todo su cuerpo dentro de la silla. Ese rostro increíblemente bello, tratado de una matiz de rubor enfermizo, se acercó instantáneamente. Esta es tu ropa. La voz de Amaa Zanzan era algo baja. Está cubierto de tu aroma. Amaa Zanzan respiró profundamente frente a Heimdall. Este sentimiento. Amaa Zanzan entrecerró ligeramente los ojos. En esos ojos de fénix que siempre llevaban arrogancia, ahora se revelaba un rastro de intoxicación nebulosa. Es como estar completamente envuelto por ti. ¿Me hace? No puedo resistirme a querer destrozarte y devorarte. Diciendo esto, de repente, Zanzan extendió la punta de su lengua y lamió suavemente sus labios algo secos. Sus labios instantáneamente se volvieron rosados y atractivos, brillando con humedad. Sí. Ante una afirmación tan directa, Heimdall, con gran interés, extendió la mano y recogió suavemente un mechón húmedo del cabello de Amaa Zanzan que colgaba cerca de su pecho, enrollándolo alrededor de la punta de su dedo. No te vi abajo antes. Pensé que estabas cansado y te habías ido a descansar temprano. ¿Cansado? Amaa Zanzan reaccionó como si hubiera escuchado un chiste. De repente, soltó una mano que descansaba sobre los apoyabrazos y giró para agarrar la mano de Heimdall que estaba jugando con su cabello. Entonces, guiando esa mano, ella lo movió lentamente hacia abajo, pasando por la amplia abertura de la camisa, y lo presionó directamente contra su corazón. Golpe, golpe, golpe. Bajo su palma, ese corazón latía. Cada pulso era fuerte y vigoroso, acompañado de un calor asombroso transmitido a través de la fina piel. Excepcionalmente escaldante. ¿Lo sientes, Dios? Amaa Zanzan miró fijamente a Heimdall a los ojos. La locura reprimida durante mucho tiempo en su mirada finalmente comenzó a romper la presa. No se detendrá. Desde anoche, desde que ese poder irrumpió en mi cuerpo, ha estado latiendo así. Cada latido grita que no es suficiente. Aunque entrene mi cuerpo hasta destruirlo, incluso si ahora me he vuelto más fuerte, esa sensación de vacío. De repente, Amaa Zanzan agarró con fuerza la mano de Heimdall, clavándole incluso las uñas profundamente en el dorso de la mano. Como si quisiera aplastar esa mano, e incluso esa persona, contra su propio cuerpo. Esa sensación de vacío, de que claramente me he vuelto más fuerte, pero aún me siento tan lejos de ti. Solo se ha vuelto más fuerte. ¡Oh Dios! La voz de Amaa Zanzan tenía un ligero temblor. No estaba seguro de si era por excitación o por una inefable sensación de agravio. ¿Sabes? Me arruinaste. El antiguo yo estaba bien simplemente controlando todo con poder. Ya eran enemigos o esos supuestos individuos fuertes. Mientras los derrotaba, mientras los pisoteaba, podía encontrar satisfacción, podía sentir mi propia existencia. Pero ahora, Amaa Zanzan se inclinó ligeramente hacia adelante, todo su cuerpo casi a horcajadas sobre el muslo de Heimdall. Esos muslos largos presionaron contra los muslos de Heimdall sin ninguna barrera. Frente a ti, la fuerza de la que una vez me enorgullecí es absolutamente insignificante. Porque sé, no importa lo fuerte que me vuelva, no importa cuánto lo intente, no puedo derrotarte. En este momento. Esta emperatriz dominante que una vez estuvo en la cima de la Academia Simbiosis ID. En ese momento, ella era como una niña que había caído en la paranoia porque no podía conseguir su juguete favorito. Entonces, ya que no puedo dominarte en términos de fuerza. Desde que me convertí en parte de tu familia, tu posesión, entonces al menos, Amaa Zanzan se acercó una vez más. Sus narices casi se tocaban. Sus respiraciones se entrelazaron. Deriva directa hacia las fosas nasales de Heimdall. Déjame ser la primera persona que te posee. Aunque sea solo tu cuerpo. Aunque mar solo por un momento. Quiero que tu cuerpo manchaos con mi aroma. Aunque seas un dios,
Esta noche, solo podrás pertenecer a mí. Dicho esto, Zanshan no le dio a Eindal ninguna oportunidad de negarse o incluso de hablar. Su mano libre se extendió y empujó el cuello de Eindal. Y luego, sin ninguna duda, ella siguió adelante. MMPH. Amaua no tenía ninguna técnica de la que hablar. Era un roer puramente bestial. Como si quisiera utilizar este método para arrastrar al dios alto y poderoso que está delante de ella desde las nubes hasta el reino mortal. Para arrastrarlo al atolladero de su cuerpo. Eindal no la rechazó. Por supuesto. Y no lo soportó pasivamente como un bloque de madera. Como un dios. Tenía suficiente tolerancia para aceptar todo de sus seguidores, incluso si este método de aceptación era un tanto poco convencional. Además, ¿no fue esta una de las razones por las que eligió a Maa Zanzan en primer lugar? Y entonces, la mano de Eindal, que estaba presionada contra el corazón de Maa Zanzan, se movió levemente. Se liberó de la atadura con un movimiento de muñeca. Entonces, lo deslizó lentamente por su piel delicada y ardiente, pasando sobre su esbelta cintura. Finalmente, agarró suavemente la firme y elástica baja espalda de Amaua, oculta bajo el dobladillo de su camisa. Aplicando un poco de presión. Él atrajo aún más hacia sí, abrazándola. NGH. Este movimiento arrepentido hizo que el cuerpo de Amaa Zanzan, que estaba en medio de un frenético asalto, temblara violentamente. Un gemido irreprimible se escapó de entre sus labios. En ese mismo momento, sus ojos gradualmente se fueron volviendo más borrosos por la lujuria. Después de un largo tiempo. Cuando Amaa Zanzan sintió que el aire de sus pulmones se había secado y su visión comenzó a oscurecerse, dejando solo una tenaz veta de desafío. Solo entonces Eindal se inclinó ligeramente hacia atrás, terminando el asunto. Sus labios se separaron. Un hilo de plata. Brillaba con un brillo decadente bajo la luz. Jaja. Amaua jadeaba pesadamente. Aquellos ojos borrosos ya estaban empañados por la humedad. Su piel originalmente clara ahora estaba cubierta por una atractiva capa de color rosa. Se apoyó débilmente en el hombro de Eindal. Todo su cuerpo era como agua derretida, increíblemente suave. ¿Dónde había siquiera un rastro de su personalidad habitual dominante de emperatriz? Eindal, particularmente considerado, limpió suavemente el rastro de humedad brillante de la comisura de su boca. ¿Poseerme? Palabras como esas, en las largas eras del reino celestial. Muchos dioses me lo han dicho. Eindal rodeó con su brazo la cintura de Amaa Zanzan, con expresión pensativa. Pero desafortunadamente. Hasta ahora. Ningún dios ha tenido jamás verdadero éxito. Dios, no me comparas con los demás. No soy el sustituto de nadie. Y Dios, ahora mismo. El que está en tus brazos. Soy yo. Una chispa de irritación pasó por los ojos húmedos de Amaa Zanzan. Incluso en un momento como este. Su posesividad todavía era terriblemente fuerte. Sí. Ante esto, Eindal se limitó a sacudir ligeramente la cabeza y sonreír impotente. Sus dedos se deslizaron lenta y deliberadamente a lo largo de su espalda. El escalofrío resultante hizo que Amaua no pudiera resistirse a arquear su cuerpo y dejar escapar un suspiro reconfortante. En realidad, nada de eso importa ya. Con eso. La mano de Eindal se detuvo en la parte baja de la espalda de Amaua y presionó suavemente. NGH. Amaua dejó escapar otro breve grito de sorpresa, su cuerpo se aflojó instantáneamente mientras se desplomaba en el abrazo de Eindal. Lo que importa es tu cuerpo actual. Eindal se inclinó y susurró al oído de Amaua. Aunque has alcanzado el nivel 2 y de hecho eres mucho más fuerte que antes. Pero, soportar la gracia de un dios, aunque lo reprima lo máximo posible. ¿Estás seguro? ¿Estás realmente preparado para ser destrozado? Eindal no estaba siendo alarmista. Después de todo, su plan original era esperar hasta que sus niveles alcancen el nivel 3 antes de considerar tales cosas. Sin embargo, al escuchar esto, la neblina en los ojos de Amaua desapareció inmediatamente. Reemplazado por... Entonces, rómpeme. Amaa Zanzan extendió la mano y abrazó con fuerza el cuello de Eindal.
Ella le susurró al oído, su voz llena de locura temeraria. Mientras sea Dios, aunque muera en los brazos de Dios, estoy más que dispuesto. Tú, si es Dios, seguramente, sería muy placentero, ¿verdad? Punto punto punto. Eindal se quedó en silencio por un momento. En ese momento ya no parecía necesario mantener su reserva divina. Ya que insistes tanto, entonces, intentémoslo entonces. Dijo Eindal. Sus dedos se apretaron ligeramente. Se levantó de la silla, sosteniendo directamente a Maua en sus brazos. Con ese movimiento, la camisa de gran tamaño de Amaa Zanzan se deslizó directamente debajo de sus hombros, revelando una gran extensión de piel blanca como la nieve. Eindal la llevó hacia el escritorio de caoba del estudio. Con un movimiento casual de su mano, capítulo 85. El campo arado, la vaca imperturbable, parte 1. Estrépito. Mientras su brazo recorría el escritorio, todo fue arrojado sin piedad al suelo. Los objetos rodaban y chocaban entre sí, creando un caos de sonidos. Pero ese ruido fue instantáneamente ahogado por otro sonido más intenso. Porque una figura se estrelló fuertemente contra ese escritorio de caoba vacío. ¡Puaj! Amaa Zanzan dejó escapar un gemido corto y ahogado. No fue solo el dolor de su espalda al chocar contra la dura caoba, sino también el poder absoluto que fácilmente reprima su alta figura de 170 centímetros como una muñeca. Los omóplatos de su espalda presionaron con fuerza contra el escritorio, lo que provocó que sus nervios, ya sensibilizados al extremo por la excitación, se tensaran instantáneamente. Este contacto duro contra duro no tenía ni una pizca de ternura. Pero Amaa Zanzan no ofreció ninguna resistencia. De lo contrario. Aquellas piernas largas y poderosas trazaron un arco en el aire y lo envolvieron firmemente, mientras todo su cuerpo se esforzaba por levantarse para encontrarse con él. Este tipo de dolor era exactamente lo que ella más anhelaba en ese momento. Para alguien como ella, que no tenía nada en este mundo excepto hacerse más fuerte, la gentileza era veneno. Solo ese tipo de fuerza, que parecía poder aplastar sus huesos, podía hacer que su corazón inquieto se calmara un poco. ¡Ja, Dios! El largo cuello de Amaa Zanzan se arqueó hacia atrás tanto como pudo, su cabello negro azabache se extendió desordenadamente sobre el escritorio de caoba. El contraste de negro y rojo explotó en ese momento. Ella miró fijamente al hombre que controlaba todo sobre ella, con un rastro de risa provocativa colgando en la esquina de su boca incluso ahora. ¿Esto es todo? Mejor, usa un poco más de fuerza. Realmente una completa loca. Incluso en un momento como este, lo único que pensaba era en cómo llevar a su oponente hasta el límite. Parece que el nivel 2 cuerpo robusto te ha hecho bastante resistente. En ese caso. Como deseaba. Eindal se inclinó, presionando firmemente contra la violenta y suave suavidad de Amaa Zanzan, sus abrasadoras temperaturas corporales se transfirieron entre sí. El siguiente segundo, sonó la bocina de la ofensiva. Dolor. Un dolor desgarrador. Incluso con cuerpo robusto, incluso habiéndose acostumbrado al dolor de la batalla, esa sensación de que su alma se abría paso hizo que instantáneamente perdiera toda la voz. Amaa Zanzan finalmente ya no pudo mantener esa cara provocativa. Sus manos instintivamente se extendieron hacia atrás. Sus uñas rasparon el escritorio de caoba, liso y duro, creando una serie de sonidos ensordecedores. Pero pronto, ese rasguño se detuvo. Eindal le sujetó las muñecas y las levantó con fuerza por encima de su cabeza. Los presionó firmemente contra el escritorio, sus dedos entrelazados. Entonces, vino la violenta tormenta. Mientras tanto, en el primer piso, dentro del baño. Se levantó vapor y una niebla de agua se arremolinó a su alrededor. Jaja. Anazake Warabi emergió repentinamente de debajo de la superficie de la amplia bañera, su cabello rubio y mojado se agitó hacia atrás y envió un gran rocío de agua cristalina que salpicó por todas partes. Se secó el agua caliente que aún corría por su cara, sus ojos brillaban como si resplandecieran, y señaló con entusiasmo la salida de agua en la esquina de la bañera que estaba arrojando un chorro de agua. Esta función de chorro es muy cómoda. La sensación que sentí cuando me toqué la cintura fue como un hormigueo y un entumecimiento. Si no tuviera miedo de frotarme la piel hasta quedar en carne viva, siento que podría quedarme ahí tirada toda la noche.
Este lugar es realmente demasiado bueno. Pero... hablando de eso, ¿dónde está Tsukiyo? Anazake Warabi miró a su alrededor, algo confundido. Allí. Kakuo Kujo Marie, que estaba disfrutando con los ojos cerrados y la mayor parte de su cuerpo empapado en agua caliente, se levantó perezosamente un dedo cubierto de agua y señaló el otro extremo de la bañera. Allá, en el rincón más tranquilo del baño, Inaba Tsukiyo estaba haciendo todo lo posible para encogerse por completo en el agua. Solo era visible la mitad de su pequeña cabeza. Su característico cabello plateado estaba pegado húmedamente contra sus mejillas. Aquellos ojos que normalmente estaban cerrados ahora estaban aún más cerrados y sus largas pestañas temblaban ligeramente. Todo el mundo podía notarlo claramente. La cara de Inaba Tsukiyo estaba actualmente como un tomate maduro, anormalmente rojo. Incluso las puntas de sus orejas que sobresalían del agua estaban humeantes. ¿Tsukiyo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes la cara tan roja? Nemume Satori, que se encontraba sumergido silenciosamente cerca, notó que algo andaba mal y nadó con cierta preocupación. Después de todo, la débil constitución de Inaba Tsukiyo era famosa. Aunque había subido de nivel al nivel 2 y su condición física había dado un salto cualitativo, la impresión arraigada que todos tenían aún no había cambiado del todo. ¿Está muy caliente el agua? ¿Te mareaste por estar tanto tiempo en el agua? No. Con esto, Inaba Tsukiyo, como un conejo asustado, respiró hondo y luego enterró la mitad restante de su cara, junto con esas orejas increíblemente rojas, totalmente en el agua. Glub glub glub. Una cadena de burbujas surgió desde debajo del agua. ¿Cómo pudo decirlo? Algo así. A pesar de que estaban separados por tablas de suelo tan gruesas, para Inaba Tsukiyo, después de que su cuerpo fue sublimado por la bendición de los dioses, también despertó la rara habilidad de desarrollo ojo de la mente. Como resultado, en ese momento Inaba Tsukiyo podía escuchar claramente la actividad proveniente del estudio del segundo piso. Cada sonido. Fue terriblemente claro. Demasiado descarado. Claramente todos se estaban bañando abajo, aún justo en el estudio de arriba, haciendo un gran alboroto. Ese sonido de jadeo. Entonces, ¿es así como es el castigo del Señor Dios? Aunque Inaba Tsukiyo teóricamente podía confiar en su propia voluntad para bloquear activamente el sonido, pero, fue como cuando alguien te dice no pienses en una manzana aparecerá inmediatamente en tu mente. Este sonido, que llevaba consigo un fuerte sentido de tabú, parecía tener en cambio un poder mágico que perforaba constantemente sus oídos. Su imaginación rompió la estratosfera en ese momento. Aunque no podía ver, basándonos en la retroalimentación de esos sonidos, sintió que su cerebro ya había comenzado a funcionar a gran velocidad debido a una asociación indescriptible. Ese sonido estaba demasiado cerca. Incluso le dio una ilusión a Inaba Tsukiyo. Como si la persona que en ese momento estaba siendo tratada con tanta rudeza arriba, posando en todo tipo de posiciones vergonzosas, no fuera Ama Arzanzan. Era como si fuera ella misma. Auge. En este momento, Tsukiyo sintió que toda la sangre de su cuerpo subía a su rostro. Esa escena quedó grabada en su mente y no pudo ser disipada. Puaj. Bajo el agua, el cuerpo de Tsukiyo se hizo un ovillo, temblando en el agua caliente. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Que el dios usualmente gentil? ¿Tendría un lado tan salvaje, incluso un tanto aterrador? Pero, ¿por qué pensar en este lado? Hacerla sentir como si hubiera una pequeña hormiga arrastrándose en su corazón. De este modo, al día siguiente. Madrugada. Cuando el primer rayo del amanecer atravesó la pesada cortina, arrojando una tenue luz en la habitación, en la cama grande del dormitorio principal, Eindaya abrió lentamente los ojos. Su constitución divina lo mantenía alerta en todo momento. Solo el olor persistente en el aire insinuaba la ferocidad de la batalla de la noche anterior. Eindai giró la cabeza. A su lado, la joven dormida, Zansan, estaba cubierta con una manta de seda, ocultando gran parte de su hermosa figura. Pero incluso mientras dormía, la frente de Zansan aún tenía un rastro de profunda fatiga. Sus ojos aún tenían huellas de lágrimas secas. Su cabello, una vez liso y negro, ahora estaba despeinado, esparcido sobre la almohada y las sábanas, con algunos mechones pegados a sus mejillas sonrojadas.
La parte expuesta de su hombro redondo y hermoso estaba cubierta de marcas rojas, como flores de ciruelo rojas en la nieve, llamativas y alarmantes. Para no molestarla, Eindal se incorporó con cuidado y cogió un trozo de pergamino de la mesita de noche. Era el estado actualizado que había logrado escribir durante los intervalos de la noche anterior. Zansan. NVL2. Fuerza. I0 y 143. Resistencia. I0 y 167. Destreza. I0 y 152. Agilidad. I0 y 138. Magia. I0. Al ver estos aumentos, Eindal no pudo evitar levantar una ceja. Después de todo, los aventureros comunes, incluso después de un día entero de lucha en la mazmorra, podrían ver solo aumentos de un solo dígito en sus atributos. Sin embargo, aquí, en solo una noche, y bajo su deliberada restricción para salvar su cuerpo, había logrado conseguir tales datos. Eindal reflexionó. Parece que los eventos de anoche también fueron contados como una lucha por la habilidad de Zansan, delirio de lucha. Si ese fuera del caso, entonces, se podría decir que el mecanismo de juicio de la habilidad de Zansan, delirio de lucha, es bastante escandaloso. Mucho más exagerado de lo que inicialmente se pensaba. Lucha. No se trataba solo de cruzar espadas. Cualquier forma de comportamiento que intentara dominar al otro, conquistarlo en resistencia física y mental, parecía ser absorbida con avidez por esta habilidad, convirtiéndose en alimento para su crecimiento. Ella es realmente un monstruo nato. Al pensar en esto, Eindal no pudo evitar suspirar suavemente. Dobló el pergamino con naturalidad y lo colocado sobre la mesita de noche. En ese momento, un suave gemido vino de su lado. Eindal giró la cabeza. Él vio. A medida que la conciencia regresaba lentamente, Zansan, acostada sobre la almohada, sus largas pestañas se revolotearon levemente antes de abrirse lentamente. Sus ojos estaban inusualmente nublados, llenos del aturdimiento del recién despertado. Como un gran gato que retrae sus garras, Zansan instintivamente intentó levantarse. Sin embargo, sí. Dolor. Dolor. Zansan jadeó y frunció ligeramente el ceño. Si no fuera por su constitución corporal de nivel 2 y el efecto fortalecedor de su capacidad de desarrollo, cuerpo robusto, es posible que anoche ella realmente quedara destrozada. ¿Despierto? Al ver a Zansan despertarse y hacer una mueca, Eindal no pudo evitar sonreír levemente. Extendió la mano y separó suavemente con el dorso de la mano los pocos mechones de cabello pegados a su mejilla. Con el dorso de la mano, aparte con suavidad los pocos mechones de cabello pegados a su mejilla, húmedos de sudor, y los colocados detrás de su oreja. ¿Cómo te sientes? ¿Estás vivo? Al escuchar este saludo plagado de burlas, Zansan miró fijamente a Eindal como si le hubieran pisado la cola. Pero con su cabello despeinado y sus ojos enrojecidos, esta mirada no tenía nada de su poder habitual. En cambio, poseía un atractivo cautivador, una mezcla de resistencia e invitación. Apretó los dientes y usamos su codo para apoyarse en la cabecera, luchando por levantar la parte superior de su cuerpo. Pero este movimiento provocó que la fina manta se deslizara, revelando más de su atractiva figura. Sin embargo, la modestia de Zansan hacía tiempo que había sido descartada frente a Eindal. Ella extendió casualmente una mano y agarró la mano que acababa de acariciar su mejilla. Entonces, ella bajó la cabeza. Y mordió fuerte. ¿Es esta la marca que querías dejar en mí? Eindal, impotente, dejó que Zansan se saliera con la suya. Con la otra mano, levantó la manta y la arropó para cubrir la piel expuesta. ¿Cómo te sientes? Aunque quiero preguntarte si dormiste bien. A juzgar por tu apariencia, debes estar exhausto, ¿verdad? No es agotamiento, es una sensación que nunca antes había experimentado. Zansan lo soltó y miró las tenues marcas de dientes en su mano. Apretó los dientes y dijo con resentimiento. Su cuerpo solo había abandonado la cama por un momento, pero se sintió como si la hubieran metido en una lavadora toda la noche. Especialmente su cintura y la raíz de sus muslos, esa sensación de dolor y debilidad le hizo dudar si esas piernas todavía eran suyas. Por otro lado, Eindal lucía radiante y llena de vida. No se vio en él ni rastro de cansancio. Era como si no hubiera sido él quien la había agotado hasta el punto de desmayarse varias veces la noche anterior, insaciable como un pozo sin fondo.
Mirándose a sí misma, Zanshan miró su brazo expuesto fuera de la manta. Estaba cubierto de moretones, evidencia de la intensidad de la noche. Ese marcado hizo contrastar que el espíritu competitivo que acababa de ser sofocado en su corazón volviera a agitarse. Esto la hizo morderse los labios ligeramente hinchados. Muy reticente, preguntó. Dios. ¿Podría ser? ¿No estás cansado? Hay un dicho que dice que solo los bueyes mueren de agotación, no el campo arado. Entonces, ¿por qué parece que aquí el guión se ha invertido? ¿Cansado? Zanshan, no se puede medir a un dios con estándares humanos. Eindai extendió su dedo y tocó suavemente la frente de Amaa Zanshan. Y no intento desafiar mi autoridad en el ámbito de la resistencia. Soy un dios. El peso de estas 3 palabras no se refleja únicamente en la capacidad de concederte fauna. Incluso entre la multitud de dioses en el reino celestial, no hay dios. ¿Quién se atreve a desafiarme en este aspecto? O mejor dicho, ningún dios me desafía más. Pero nada de eso importa ahora. Lo que estás experimentando es el resultado de mi extrema moderación y control. De lo contrario, realmente creerías que si soportaras la pasión plena de un dios, ¿seguirías aquí acostado, hablándome? Capítulo 86. El buey intacto, el campo intacto, parte 2. ¿Entero? Al escuchar las palabras de Eindai, Amaa Zanshan sonó como si hubiera escuchado una broma. Sin embargo, cuando Amaa Zanshan intentó levantarse de la cama, para mostrar su presencia habitual, la realidad fue cruel. En el momento en que Amaa Zanshan intentó ejercer fuerza desde su cintura, sí. Una intensa sensación de entumecimiento se extiende rápidamente por todo su cuerpo. El cuerpo de Amaa Zanshan se quedó flácido y su figura medio levantada se desplomó sobre la suave cama. Peor aún. Debido al movimiento excesivo, la manta de seda que apenas cubría su pecho se deslizó hacia abajo una vez más, esta vez, se deslizó por completo, sin dejar nada a la imaginación. Se deslizó hasta el peligroso borde de su cintura. Amaa Zanshan permaneció en silencio. Ver. Ya que estás despierto, descansa un poco. En este momento, incluso estar de pie es una lucha para ti. Duerme un poco y recupera fuerzas. Al ver esto, Eindai volvió a cubrir a Amaa Zanshan con la manta. Cubriéndola hasta la barbilla, dejando solo su cabeza expuesta. Luego, tomó un pergamino doblado de la mesa de noche, lo desplegó con un movimiento rápido y se lo presentó a Amaa Zanshan. Además, mira esto. Estos son los frutos de vuestro trabajo de anoche. Creo que estarás satisfecho con ellos. Al principio, Amaa Zanshan giró la cabeza avergonzada, pero al oír esto, instintivamente miró hacia atrás. Al principio, su mirada estaba desenfocada, pero cuando vio las filas de datos cambiantes, sus ojos se abrieron en estado de shock. Tu habilidad, delirio de lucha, tiene un mecanismo de juicio inesperadamente subjetivo. No se limita al combate físico. Su activación depende enteramente de si tú, Amaa Zanshan, ves la situación como una lucha que requiere todo tu esfuerzo. En la situación de anoche, aunque tu racionalidad se desmoronó y tu cuerpo se rindió. Tu subconsciente todavía se negaba a renunciar a la idea de ganar, ¿no es así? Querías cambiar las tornas, tomar la iniciativa, poner a prueba los límites de un dios, incluso exhausto, sigue resistiéndome a tu manera. Fue esta obsesión por resistirme lo que fue reconocido por Delusion of Struggle. Así, convirtió todo lo de anoche en puntos de experiencia. Además, debido a que tu oponente era yo, tu tasa de crecimiento de estado general se ha duplicado. Al escuchar esta explicación, Amaa Zanshan quedó atónito. ¿Sí? ¿Qué es esto? Después de un largo momento, Amaa Zanshan sonrió. Mi habilidad es sorprendentemente conveniente. En efecto. Eindai se acercó en señal de acuerdo. Tampoco esperaba que tu habilidad, delirio de lucha, se aplicara en cuentos situaciones. Este mecanismo de juicio es sorprendentemente subjetivo. ¿Subjetivo? Amaa Zanshan reflexionó sobre estas palabras. La ardiente determinación que había brillado en sus ojos, ahora agotada, se reavivó con un enfoque renovado. Si este tipo de situación se considera una lucha, y se pueden convertir en puntos de experiencia efectivos, entonces, en ese caso, Dios,
Los ojos de Ahmad Zansan ardían con una intensidad casi fanática. ¿Te gustaría jugar otra ronda ahora? Ahora que entiendo las reglas que gobiernan mi cuerpo. Aunque mi cuerpo no pueda moverse, ¿puedo? Denegado. Antes de que Ahmad Zansan pudiera terminar su provocativa declaración, Eindad la interrumpió sin piedad. Olvídalo. Por supuesto, como Dios, Eindad no estaba sujeto a ninguna restricción santa. Además, en este mundo, los límites entre dioses y humanos ya estaban borrosos. Después de esta experiencia, esa línea había sido cruzada por completo y, naturalmente, cosas así volverían a suceder en el futuro. Ahora que ha sucedido, pretendiente lo contrario parecería hipócrita. Sin embargo, Eindad bajó la mirada, observando impotente a Ahmad Zansan, quien, a pesar de estar tan agotada que ni siquiera podía levantarse de la cama, seguía planeando cambiar las cosas. Él negó con la cabeza. Aunque estoy más que dispuesto a aceptar tu desafío, no importa cuántas veces, mírate a ti mismo ahora. ¿Apenas puedes levantar los brazos y quieres desafiarme de nuevo? Si bien su espíritu es encomiable y aprecio su impulso para volverse más fuerte, no permitiré que te esfuerces más hasta que tu cuerpo se haya recuperado completamente. El requisito previo es que todavía puedas mantenerte en pie. No dejaré que te conviertas en un desastre. Con esto, para darle a Ahmad Zansan una comprensión más clara de su estado actual, las manos de Eindad comenzaron a vagar. Las yemas de sus dedos recorrieron su suave abdomen, deslizándose sobre sus tensos músculos, su piel tensándose bajo su toque. Evocando deliberadamente una sensación de hormigueo, provocando que el cuerpo de Ahmad Zansan se pusiera rígido instantáneamente. Pero, Eindad no tenía intención de detenerse. Hasta sus pies, las plantas de sus pies eran suaves y frescas. Sus tobillos eran delicados, pero contenían un poder explosivo. Y en este momento, Eindad sostenía y jugaba con este pie. El empeine estaba arqueado alto, estirándose en una curva atractiva, y los dedos estaban fuertemente curvados debido a la vergüenza extrema, con uñas cuidadosamente recortadas que mostraban un ligero tono rosado. Déjame ir. Las cejas de Ahmad Zansan estaban fuertemente fruncidas y sus dientes apretados. Su rostro habitualmente orgulloso y frío ahora estaba lleno de una rara expresión de vergüenza y enojo, sus orejas estaban rojas. Esa sensación de estar completamente controlada, sin el margen más mínimo para la resistencia, hasta el punto de quedar sometido pasivamente. Realmente tuve experiencia. Para Ahmad Zansan, fue incluso peor que morir directamente. Ella quería desafiar al dios, conquistar al dios, no ser manipulada como una muñeca rota por el dios. No hay toques más ahí. Ahmad Zansan intentó retirar su pie, pero su pierna no obedeció, estaba flácida e impotente. Eindad parecía no escuchar, y en cambio, su interés se vio despertado por su débil resistencia. Cada toque. Sentí como si estuviera golpeando su punto vital. La respiración de Ahmad Zansan se hizo cada vez más rápida. Su pecho se agita. Su piel blanca como la nieve se ondulaba con olas. Podía sostenerse suavemente en una mano. MMM. Tú bastardo. Finalmente, Ahmad Zansan estaba avergonzada y enojada, apretando los dientes, sus ojos de fénix mirando a Eindad, llenos de lágrimas brillantes, todo su rostro enrojecido como un camarón maduro. Aunque ella lo estaba regañando, su postura actual estaba completamente a su merced. Al ver esto, Eindad sabía que era hora de parar. Después de todo, si esto continuaba, con el temperamento fogoso de Ahmad Zansan, ella realmente podría morderse la lengua para mantener su último resto de dignidad una vez que esta vergüenza llegara a su punto de quietud. Está bien. No te molestaré más. Al menos por esta mañana, descansa aquí. Haré que te traigan el desayuno. Con esto, Eindad se soltó y arropó pensativamente a Ahmad Zansan, se visitó y salió del dormitorio principal. Al salir del dormitorio principal y entrar al pasillo circular del segundo piso, Eindad vio la cálida y no deslumbrante luz de la mañana que ya iluminaba todo el salón a través del patio en el centro de la mansión. El diseño de esta mansión fue realmente impecable. ¡Qué día más bonito! Sin embargo, antes de que Eindad pudiera estirarse y disfrutar de esta tranquila luz matutina, un estallido de ruido llegó primero a sus oídos. Oye. Te lo digo, Ryu, eso no está bien. Ah. Está echando humo. Está echando humo.
No discutas. Estoy ajustando la temperatura con cuidado. Ya se quemó. Eso es carbón. A eso no se le puede llamar ajustar. Estallido. Sonó como si algo hubiera explotado. Tos, tos, tos. Algo no va bien, esto no es como debería ser según el libro. El sonido de una pelea venía de la cocina, junto con un claro olor a quemado. La expresión originalmente relajada de Eindal se congeló instantáneamente. Era obvio. Ryu había llegado. Y ya había empezado a trabajar. Hay que decirlo, una vez que Ryu se obsesionaba con algo, ni siquiera 10 vacaciones pudieron separarla. Incluso intenté cocinar en la cocina. Afortunadamente, esta vez, había otros ayudando. Pero... Lunova, Sloe. Estos dos realmente vinieron. Eindal levantó una ceja, también sorprendido. Después de todo, como miembro principal del personal de Deos de Sod Fertility, no sería fácil lograr que Miach los dejara venir para el turno temprano dado su temperamento. A menos que... Fue porque Freya estaba involucrada. Pero... Esa persona probablemente no sabe que acabo de descender y ya sabe que ese es su alias. Dejando a un lado sus pensamientos, Eindal miró el área de la cocina en el primer piso, que parecía haber dejado de emitir humo negro, pensó por un momento y decidió no apresurarse a ayudar. Después de todo, mientras la casa no se incendía, está bien. Déjalos jugar un rato. Eindal pensó por un momento y desvió su mirada de la cocina al otro lado del pasillo del primer piso. Esa era la zona del salón. Las chicas parecían seguir durmiendo en sus habitaciones. El salón del primer piso se sentía un poco vacío. Pero, no estaba completamente vacío. Allá, en un sofá individual frente a la escalera, una pequeña figura estaba acurrucada. Llevaba un pijama holgado y estaba hecha un ovillo. Ella sostenía una taza de leche humeante en sus manos, con su rostro casi enterrado en la taza. Su cabello corto de color blanco plateado era especialmente suave a la luz de la mañana. Era Inaba Tsukiyo. Al parecer, al enterarse de que Eindaya había abandonado el dormitorio principal, Inaba Tsukiyo, que había estado escuchando en secreto con la cara enterrada en la taza, de repente se estremeció. Entonces, zumbidó. Su rostro, ya ligeramente enrojecido, instantáneamente se puso rojo brillante. Incluso sus orejas puntiagudas estaban completamente rojas. Como un conejito asustado, bajó rápidamente la cabeza, escondiendo todo su rostro detrás de la taza de leche. Parecía como si la hubieran pillado haciendo algo malo. Al ver el cambio arrepentido de Inaba Tsukiyo, Eindai también se sobresaltó. Entonces, recordando lo que dijo Inaba Tsukiyo durante el último nivel, comprendió de inmediato. Así es. Este niño. En otras palabras, la conmoción de anoche en el segundo piso. ¿Y dura la mitad de la noche? ¿Todo había sido escuchado por este niño? ¿Esto es realmente? Al pensar en esto, Eindai se sintió un poco avergonzado. Aunque al dios le quedaba poca vergüenza, frente a un niño tan puro, aún así, ofrecer espectáculo semejante durante toda la noche estuvo un poco mal. Punto, punto, punto. Pensando en esto, al darme cuenta de que había perturbado nuevamente el descanso de Inaba Tsukiyo, Eindai bajó sin poder hacer nada al primer piso. Él no la evitó y caminó directamente hacia Inaba Tsukiyo, quien estaba acurrucada en el sofá. Sintiendo que su dios se acercaba, el cuerpo de Inaba Tsukiyo se tensó notablemente. Hasta que Einda llegó al sofá. Dios, Dios, buenos días. La voz apagada de Inaba Tsukiyo vino detrás de la taza de leche. Eindai extendió la mano, queriendo con cierta impotencia acariciar la cabeza de Inaba Tsukiyo, pero se detuvo a mitad de camino. Anoche, fue mi culpa. El alboroto fue un poco fuerte otra vez. Me olvidé de eso. Tendré más cuidado la próxima vez. Tú. Más tarde, encontraré la manera de que alguien instale una barrera insonorizante o algo así en la habitación. Escuchar a Eindai tomar la iniciativa de asumir la responsabilidad. Inaba Tsukiyo se puso inmediatamente nervioso. Ella rápidamente levantó ligeramente la cabeza. Su rostro se puso tan rojo que parecía a punto de gotear sangre, miró a Eindai, luego sacudió la cabeza frenéticamente, sus palabras se volvieron incoherentes. No hay necesidad de eso. Señor Dios no necesita ser tan considerado. Lo que el Señor Dios quiere hacer, es toda la libertad del Señor Dios.
Es la propia Tsukiyo. Ella misma, escuchando a escondidas. En ese momento, la voz de Inaba Tsukiyo se hizo cada vez más pequeña, hasta convertirse casi en un zumbido parecido al de un mosquito, incluso mordiéndose con fuerza el labio inferior húmedo por la vergüenza excesiva. Mirando la apariencia de Inaba Tsukiyo, tratando desesperadamente de ocultarla pero atormentada por la culpa debido a su pureza. Esta apariencia de intentar desesperadamente culparse a sí misma de la culpa, demostrando que es una adulta sensata, era absolutamente adorable. Eindai finalmente no pudo resistirse y extender la mano para alborotar el cabello plateado de Inaba Tsukiyo. Sé que Tsukiyo es muy sensata. Pero eso no debería afectar el descanso de Tsukiyo. Mira estas ojeras. Tsukiyo probablemente no durmió bien anoche, ¿verdad? En realidad, ¿es por la propia Tsukiyo? Después de escuchar estas palabras, Inaba Tsukiyo se sonrojó, bajó aún más la cabeza y agarró la taza de leche en sus manos. Capítulo 87. Temprano en la mañana, Sloe, Lunova y Ryu. Después de todo, anoche. Cuando esas vibraciones que le producían rubor se transmitieron claramente a través de las tablas del suelo hasta sus oídos. La primera reacción de su cerebro también fue hacer sonar frenéticamente la alarma, gritando: no escuches cosas inapropiadas. Esto estuvo mal. Esto era impuro. Esto fue una gran falta de respeto hacia el Señor Dios. Pero al final, su cuerpo parecía traicionar su voluntad. Su recién despertada habilidad de desarrollo ojo mental se convirtió en su mayor cómplice. No solo no podía bloquearlo. Pero ella, en cambio, escuchó con más aún atención. Esos sonidos eran simplemente ineludibles. No fue solo escuchar. Todos sus sentidos se amplificaron infinitamente en ese momento. Cuanto más intentaba bloquearlo, cuanto más claramente oía. Incluso empezó a evocar involuntariamente esas imágenes extremadamente vergonzosas en su mente. Era como si hubiera algún tipo de magia. Haciéndola dar vueltas bajo las sábanas toda la noche, dormitando solo intermitentemente hasta el amanecer. De este modo. Cuanto más recordaba estas cosas, más sentía Inaba Tsukiyo que no tenía cara para atender a la gente. Ella simplemente enterró su rostro aún más profundamente. Mirando su apariencia de avestruz, deseando poder enterrar viva. De todos modos, fui yo quien te hizo sufrir y perder el sueño toda la noche. Eindai también sintió dolor. Aunque lógicamente hablando. Después de que su nivel se sublimó a LV2 y despertó la rara habilidad de desarrollo Mindsei. El control de Inaba Tsukiyo sobre sus propios sentidos debería haber alcanzado una nueva altura. En teoría, podría bloquear selectivamente la información externa. Sin embargo. Por otro lado. Incluso si pudiera. Que Inaba Tsukiyo bloqueó constantemente estos sonidos no fue, en última instancia, una solución a largo plazo. Después de todo. ¿Y si un día se le olvidó? O bien, ¿qué pasaría si ese pequeño demonio llamado curiosidad, también conocido como adolescencia, actuara de repente? Aunque Inaba Tsukiyo era poderosa y de mentalidad más madura que sus compañeros, después de todo, todavía era una joven en la flor de su juventud. La curiosidad por el nuevo mundo, por los misterios tras el velo del mundo adulto, es siempre difícil de reprimir. Pensando en esto. Eindai miró pensativamente hacia arriba, su mirada pasó a través del patio central hacia la dirección del dormitorio del segundo piso. Aunque esta casa estaba construida sólidamente y Shakti no había escatimado en gastos, lo que la convertía absolutamente en una mansión entre mansiones. Los artesanos claramente no lo habían diseñado específicamente con la insonorización en mente para aventureros de alto nivel con sentidos increíblemente agudos. Parece que, realmente necesito pensar en una solución rápidamente. Tendré que encontrar una oportunidad más tarde para preguntarle a Tsubaki, o ir directamente a ver a Hefesto. A ver si puedo conseguir una herramienta que bloquee completamente el sonido o algo así. De lo contrario, en el futuro, si estos pequeños seres en casa, con oídos sensibles como un radar, se ven obligados a escuchar a escondidas todos los días. ¿Cómo puede la vida continuar así? ¿Qué pasa con la privacidad de un dios? ¿Cómo podremos participar felizmente en una comunicación profunda entre Dios y la familia en el futuro? De este modo. Eindai comenzó a acariciarse la barbilla, calculando en secreto en su corazón.
Sin embargo, el siguiente segundo. Auge. Un ruido fuerte, sin previo aviso, surgió de la dirección de la cocina. Inmediatamente después. Como para hacer juego con ese fuerte ruido. Un humo negro más denso y penetrante que el anterior comenzó a salir continuamente desde el marco de la puerta de la cocina. Incluso mostrando una tendencia a extenderse hacia el pasillo. Tos, 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 tos. Se acabó, miau. Se acabó. Esta olla está completamente arruinada, miau. Ryu. ¿Intentas volar este lugar? Esta es la residencia del señor Dios, miau. No. No. El fuego es demasiado grande, miau. Apágalo, idiota. Ryu, no le pegues al fuego con la espátula, es inútil, miau. La mañana, inicialmente tranquila, quedó completamente destrozada. El hilo de pensamiento de Eindal también fue interrumpido por la fuerza en ese instante. Mirando el humo negro que diligentemente intenta subir hacia el techo. La boca de Eindal se torció ligeramente. Parece, comparado con la insonorización, mantener a la señorita elfa alejada de la cocina es la máxima prioridad actual. Esto no era cocinar. Esto claramente estaba demoliendo la casa. Eindal suspiró impotente. Le dio una palmadita en la cabeza a Inaba Tsukiyo, todavía aturdida, indicándole que no se preocupara, se puso de pie y caminó a través del humo ligero que ya comenzaba a impregnar el pasillo, dirigiéndose directamente a la puerta de la cocina. Allá, dentro de la cocina originalmente espaciosa y luminosa, ahora reinaba el caos. 3 figuras vestidas de sirvientas corrían de un lado a otro como pollos sin cabeza. Y el más destacado entre ellos, naturalmente, era el que estaba justo en el centro de la estufa. Ryu Rion. Sin embargo, cuando Eindal miró hacia arriba, él vio que el rostro originalmente hermoso y elegante de Ryu ahora estaba cubierto de hollín, luciendo como si acabara de salir de una pila de carbón. Ella sostenía una espátula con extrema rigidez, mirando fijamente la sartén que tenía frente a ella, que emitía continuamente humo negro y de vez en cuando brotaba 1 o 2 llamas. Se volvió negro. El pánico comenzó a filtrarse en la voz de Ryu. ¿Por qué esto se está volviendo negro? Hace un momento estaba claramente amarillo. El fuego. ¿Por qué no se apaga? ¿Por qué el fuego no obedece? Como el intento de Ryu de sofocar las llamas con una espátula terminó en fracaso, ella estaba claramente completamente nerviosa. Ella arrojó la espátula ahora inútil y comenzó a girar frenéticamente la perilla de control debajo de la estufa de piedra mágica. Normalmente, apagar un fuego era una acción instintiva que ni siquiera requería pensamiento consciente. Sin embargo, en este estado de pánico extremo, entonces, porque Ryu usó demasiada fuerza, se escucha un crujido crujiente. Ese botón de control, hecho de bronce fino y claramente bastante valioso, fue rápidamente roto en su mano. En el momento en que Ryu miró hacia abajo y vio la perilla de control de bronce rota todavía agarrada en su mano levantada, en ese instante, el tiempo pareció congelarse. Todavía salía humo negro. El fuego seguía ardiendo. Pero el aire de la cocina, como si se hubiera evaporado al instante, se solidificó por completo. Incluso las 2 figuras que estaban de pie a cada lado de Ryu, que habían estado saltando arriba y abajo y gritando, tratando de ofrecer orientación externa, Lunova y Xloe. También se puso rígido al instante. Sus bocas estaban abiertas de par en par, con los ojos desorbitados, mirando fijamente la perilla rota en la mano de Ryu. Después de un segundo de silencio sepulcral, miaullaba. Un grito de gato penetrante y trágico atravesó instantáneamente el denso humo negro de la cocina. Eres una mujer brutal, miau. Xloe se agarró la cabeza con ambas manos, con sus orejas de gato pegadas a su cuero cabelludo y con una expresión de absoluta fatalidad. Esta es una estufa de piedra mágica. Es carísima. Vendernos a todos podrían no cubrir ni el costo, miau. ¿Hemos terminado? A su lado, las piernas de Lunova también se debilitaron, casi dejándola caer de rodillas, con la mirada vacía mientras murmuraba para sí misma. ¿Hemos terminado completamente ahora? ¿Todos vamos a sufrir terriblemente por esto? Xloe y Lunova.
Originalmente le habían rogado a Sir durante años antes de que el tendero Milla finalmente los echara aquí para que se comportaran bien, con la esperanza de ganarse el perdón de Indallantes y así escapar rápidamente a esta incómoda situación de tener que venir a hacer trabajos forzados todas las mañanas a partir de ahora. ¿Y cuál fue el resultado? A esta temprana hora de la mañana, primero, Ryu tuvo un arrepentido capricho de intentar cocinar y los torturó durante media hora. Eso solo fue bastante malo. Pero ahora mira. Ryu había ido y arrancó la fina perilla de bronce de la estufa de piedra mágica. Olvídate del perdón. A este ritmo, podrían tener que quedarse aquí toda la vida, vendiéndose para pagar la deuda. Yo solo. Ryu se quedó mirando la perilla de bronce rota en su mano, completamente estupefacto. Su mente estaba totalmente en blanco. Ella solo quería apagar el fuego. ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Era esta cosa realmente tan frágil? Justo cuando la atmósfera en la cocina se estaba volviendo tan desesperadamente densa que estaba a punto de solidificarse, aplausos, aplausos. De repente, un sonido seco de aplausos llegó desde la puerta. Al oír esto, los tres se congelaron, sus expresiones se endurecieron mientras giraban sus cabezas con extrema rigidez. Y allí, el hombre mismo estaba apoyado contra el marco de la puerta de la cocina, observando toda la escena con gran interés. Bravo. Eindal pronunció dos palabras en voz baja. Su tono no mostraba ningún indicio de enojo o placer, pero envió escalofríos por las espaldas de los tres. ¡Qué buen espectáculo! A primera hora de la mañana, haces una actuación espectacular de demolición de viviendas. ¿Ahora? La mirada de Eindal recorrió la estufa que aún arrojaba llamas obstinadamente y luego observó el humo negro que llenaba la habitación. ¿Debería estar agradecido de que aún no hayas logrado incendiar toda mi casa? ¡De Dios! En el momento en que vio aparecer a Eindal, la espátula y el pomo roto en las manos de Ryu cayeron al suelo. Como un niño descubierto por sus padres portándose mal, inmediatamente se puso de pie, con las manos presionadas contra su delantal, y rápidamente hizo una reverencia perfecta de 90 grados ante Eindal. Lo siento muchísimo. Fue una idea impulsiva mía. Mis habilidades son insuficientes. He destrozado tu propiedad, seguro que te compensaré. La voz de Ryu estaba llena de pánico. Sloe y Lunova a su lado, al ver la expresión medio sonriente y medio seria de Eindal, inmediatamente encogieron el cuello, sintiendo un escalofrío recorrer sus espaldas. Buenos días, Dios, miau. Todo esto lo hizo Ryu solo, miau. En serio. Lunova y yo hicimos todo lo posible por detenerla. Ella fue la que insistió en presumir. Siendo una chica catfolk, Sloe reaccionó con la mayor rapidez. Su carita, manchada de hollín negro, esbozó rápidamente una sonrisa sumamente aduladora, mientras sus ojos felinos parpadeaban rápidamente, intentando escabullirse con gracia. Ese sí. Así es. Lunova se acercó inmediatamente en señal de acuerdo a su lado, moviendo la cabeza como un pollo picoteando arroz. Originalmente queríamos ayudar, le dijimos que nos dejara hacerlo, pero Ryu insistió en hacerlo ella misma, no pudimos detenerla en absoluto. Si bien era cierto, tirar a su compañero de equipo debajo del autobús fue simplemente demasiado rápido. Observando a estos dos que inmediatamente cambiaron de bando y estaban prácticamente desesperados por trasladar toda la culpa a Ryu para salvarse, Eindal también les dirigió una mirada exasperada. Estos tres juntos realmente podrían ofrecer un gran espectáculo. Especialmente estos dos tan astutos, eran prácticamente el epítome de los amigos terribles. Está bien. Ya basta de actuar. Si algo así se rompiera tan fácilmente, no sería a ti a quien estaría buscando. Con esto, Eindal agitó la mano. Luego se dirigió directamente a la cocina, que todavía olía a comida quemada. Mientras Eindal se acercaba, los tres, que se portaron excepcionalmente bien, bajaron la cabeza y se hicieron a un lado, despejando el camino. Eindal caminó directamente hacia la estufa que aún emitía humo negro. Luego, agachándose, reconoció la perilla, la volvió a colocar y procedió a apagar completamente las llamas de la estufa. Cuando la estufa, que había estado escupiendo fuego obstinadamente, finalmente se apagó por completo, los tres finalmente dejaron escapar un suspiro de alivio.
A medida que el humo negro se disipaba lentamente, después de terminar todo esto, Eindal también se dio la vuelta, se sacudió las manos y su mirada recorrió la sartén completamente arruinada antes de aterrizar finalmente en Ryu, que todavía estaba haciendo una profunda reverencia. Levanta la cabeza, señorita elfa. Al oír esto, el cuerpo de Ryu se puso rígido. Solo entonces levantó la cabeza temblorosamente. Su rostro, cubierto de hollín negro, tenía ojos evasivos, completamente incapaces de sostener la mirada de Eindal. Limpia esa cara sucia que tienes. Eindal señaló su propia mejilla como indicación. De lo contrario, si esas niñas vienen a verte más tarde, podrían pensar que te hice subir por la chimenea a primera hora de la mañana. Sí. Al escuchar esto, Ryu se sintió aún más avergonzado. Ella se levantó apresuradamente y nerviosamente la manga y la frotó desordenadamente por su cara unas cuantas veces, tratando de limpiar el hollín negro que la había deshonrado por completo. Sin embargo, por estar demasiado asustada y porque sus manos también estaban sucias, no solo no lo limpió, en lugar de eso, difuminó por completo las pocas marcas negras que tenía en la cara, convirtiéndolas en un desastre. El hollín se expande por su piel clara, volviéndose más oscuro y sucio cuanto más se frotaba. Incluso la punta de su nariz estaba manchada con una mancha negra. Al ver el estado torpe y lamentable de Ryu, se ponía más nerviosa cuanto más ocupada estaba. Eindal sospechó de un tanto impotente. Olvídalo. Déjame hacerlo. Realmente ya no podía mirar más. Dicho esto, Eindal dio un paso directo hacia adelante. Este movimiento hizo que Ryu instintivamente quisiera dar un paso atrás. Pero con el mostrador de cocina detrás de ella, no había ningún lugar donde refugiarse. Ella solo podía observar mientras la mano de Eindal se extendía. Se hizo cada vez más grande en sus pupilas. Y luego. Él limpió la capa de hollín de su mejilla. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Demasiado cerca. Para Ryu, quien sufrió un trauma mental severo y casi nunca dejó que nadie la tocara, excepto Sir. Normalmente, si algún hombre se atreviera a hacerle esto, o incluso simplemente intentara acercarse, su primera reacción seguramente sería romper la muñeca y el brazo de la persona. Listo, todo listo. Sin embargo, en ese momento, el cuerpo de Ryu estaba rígido como un trozo de madera. Todo su parecía congelado en el lugar. Incluso su respiración se había detenido. No fue hasta que Eindal retiró su mano y frotó casualmente el hollín en la punta de su dedo. Ryu aún no había recuperado el sentido. Hasta el punto en que Chloe y Lunova, que habían presenciado toda la escena desde un lado. En este momento, las expresiones en sus caras eran casi idénticas. Bocas abiertas, ojos abiertos. Como si hubieran visto algo increíble. Este era el vendaval, después de todo. Un elfo con la limpieza grabada en sus huesos. El que una vez golpeó a un aventurero que intentaba ligar con ella tan mal en el pub que no pudo levantarse de la cama durante medio mes, lo que incluso le dejó un trauma psicológico. De hecho, en realidad su rostro fue tocado por esta deidad de cabello negro y no cortó a nadie. Maullido. Chloe se cubrió la boca apresuradamente, sus ojos se movían frenéticamente entre Eindal y Ryu, su alma chismosa ardía ferozmente. Grandes noticias. Sin duda la noticia más importante del año. Si los demás en el parque supieran que Ryu no perdió los estribos después de ser tocada por esta deidad de cabello negro, probablemente sus mandíbulas caerían al suelo. Después de todo, la mayoría de los elfos eran personas muy orgullosas y nobles con una autoestima extremadamente fuerte. Incluso si fuera un dios, serían bastante resistentes a ser tocados por alguien que no eran aquellos a quienes reconocían. ¿Qué? ¿Estáis vosotros dos muy libres? Pareciendo notar esas dos miradas cercanas que eran tan calientes que estaban a punto de incendiarse. Eindal retiró la mirada y se giró para mirar a estos dos que claramente estaban observando el espectáculo. Ya que eres tan libre de ver el espectáculo aquí. Entonces te dejaré la tarea del desayuno. Eindal señaló el desorden en la cocina y la olla humeante. Dentro de media hora. Si no limpias este lugar y preparas un desayuno que satisfaga a mi grupo de niños quisquillosos, haré que la capitana Shakti venga personalmente y te lleve a la cárcel de la familia Ganesa para tomar el té.
Y por cierto, se lo diré al capitán Shakti. Los ojos de Indal se entrecerraron ligeramente. Que intentaste envenenar mi cocina. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Maullido. Envenenamiento. Tan pronto como salieron estas palabras, el pelaje de Sloey Lunova se erizó instantáneamente. Después de todo, si se demostraba esta acusación, no sería tan sencillo como tomar el té. Envenenar a un dios era un delito que significaba pudrirse en la cárcel. Y con la personalidad obstinada y monótona de Shakti. Seguro que lo tomaría en serio. Miau. No, señor deidad. Lo haremos. Lo haremos ahora mismo. Estúpida Lunova, muévete. Corta las verduras. Corta las verduras, miau. Ya lo sé. Deja de apresurarme. Maldita sea. ¿Por qué siempre soy yo el desafortunado? Enseguida. La voluntad de sobrevivir lo conquistó todo. Sloey y Lunova, el dúo que generalmente era el que más disfrutaba holgazaneando, se estallaron en este momento con un entusiasmo laboral sin precedentes. Rápidamente comenzó a trabajar frenéticamente en la cocina. Los sonidos de cortar verduras, lavar ollas y encender fuego se elevaban uno tras otro, sus movimientos eran tan rápidos que casi eran borrosos. Mirando a los dos que inmediatamente entraron en modo trabajo e incluso se podría decir que estaban rindiendo más de lo esperado. Eindal también se mostró satisfecho. Esta era la manera correcta de empezar la mañana. Algunas personas nunca saben cuánto potencial tienen hasta que se les exige. En cuanto a Ryu, Eindal miró a Ryu, que todavía estaba allí aturdido. Señorita Elfa, no se queda aquí parada mirando fijamente. Aunque los trabajos delicados como cocinar no son para ti. Ve y haz algo en lo que seas bueno. Eindal señaló la sala de estar fuera de la puerta de la cocina. Limpiar las mesas y barrer el suelo. Es todo un trabajo físico básico. No debería ser demasiado difícil para la señorita Elf. Por supuesto. Si la señorita Elfo accidentalmente limpia una mesa con tanta fuerza que la rompe, mis muebles son muy valiosos. Si la señorita Elf los rompe accidentalmente. Entonces, por favor trabaja para mí por el resto de tu vida para pagar la deuda. Sí. Al escuchar las palabras de Eindal, Ryu finalmente recuperó el sentido como si hubiera recibido una descarga eléctrica. En este punto, la mansión se llena por completo. Capítulo 88. Amor en el campo de batalla. No existe. Para evitar perder contra el líder Zansan, las 5 espadas se unen. Media hora después. Un poco de paz finalmente regresó a la mansión. En su lugar. Era el tentador aroma de la grasa de huevo frito mezclado con el aroma a trigo del pan tostado. En lo alto de las escaleras del segundo piso. Poco a poco se fueron oyendo un revuelo de luz y pasos desorganizados. Asterisco bostezo, asterisco. Mañana. Estas camas son demasiado cómodas. No quiero levantarme en absoluto. Onigawara Rin, con los ojos adormilados, se frotó los ojos y bostezó mientras caminaba al frente. Su cabello negro, normalmente impecablemente arreglado, ahora estaba un poco desordenado y despeinado, claramente despeinado por haber levantado de la cama con dificultad. Siguiendo detrás de ella. Era Kakuo Kujo Marie, todavía carente de energía y con aspecto de estar sonámbula. Y Arazake Warabi, que estaba intentando peinar el pelaje de un ósito mientras bajaba las escaleras. En cuanto a Nemume Satori. Ella también estaba colgada a la sombra de la barandilla de la escalera, frotándose un ojo mientras observaba la actividad en el primer piso. Cuando las chicas llegaron al salón del primer piso. Sus miradas recorrieron la espaciosa sala de estar y cayeron sobre el comedor abierto. De repente, sus pasos perezosos se detuvieron colectivamente. Tan pronto como llegaron al pasillo del primer piso, vieron 3 figuras yendo y viniendo entre la cocina y la mesa del comedor. Ryu. ¿Esto es lo que querías ver? Gilpet. La señorita Elf ya era una vieja conocida. Había estado presentándose puntualmente todas las mañanas durante los últimos días, limpiando y cocinando, aunque el resultado de esto último solía ser desastroso. Las muchachas ya estaban acostumbradas a esto desde hacía tiempo y algunas incluso asentían cortésmente a modo de saludo. Buenos días, señorita Elfo. Mañana. Ryu, que estaba limpiando una mesa, se puso rígida al oír las voces.
Sus movimientos se detuvieron un instante antes de bajar la cabeza y responder con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Su rostro, aún teñido de un ligero rubor, estaba escrito por todas partes con la vergüenza de "no me mires, solo soy una sirvienta inútil que solo puede limpiar mesas". Sin embargo, cuando las miradas de las chicas se movieron ligeramente y se posaron en las dos figuras que estaban junto a Ryu, sosteniendo platos con brillantes sonrisas en sus rostros, sus pasos se detuvieron sincronizados. ¿Eh? Anazake Warabi se frotó los ojos y miró con cierta incertidumbre. ¿No son esas las dos personas que vinieron ayer con el comandante de la policía militar? ¿Cuáles eran sus nombres de nuevo? Aunque ayer habían estado en el segundo piso y no habían participado en todo, sabían lo esencial. ¿No fueron esta chica gato y esta chica humana atrapadas con las manos en la masa por el comandante Shakti, el comandante de la policía militar en la ciudad laberinto, por acosar a la señorita Elfa, y luego el señor Dios las permaneció trabajando como mano de obra forzada? Originalmente pensaron que se trataría de un castigo único. Al fin y al cabo, ¿quién estaría dispuesto a venir aquí todos los días como mano de obra gratuita? Al final resultó que... ¿En realidad vino otra vez hoy? Y viendo su postura, no solo vinieron, sino que además trabajaron con mucho entusiasmo. Justo cuando las chicas se miraban entre sí, todavía procesando esta pequeña sorpresa, Allende. La perspicaz Chloe ya había visto al grupo de chicas que acababa de bajar las escaleras. Ah. Buenos días, señoras, miau. Chloe colocó apresuradamente el plato que tenía en la mano sobre una mesa, con la cola erguida. Con una sonrisa brillante y profesional, hizo una reverencia de 90 grados. El desayuno ya está listo, miau. Ven a probarlo, miau. Después de decir eso, Chloe dio un medio paso hacia atrás extremadamente exagerado y movió la mano derecha frente a ella en un gesto estándar de por favor. Tenía una expresión expectante que gritaba alábame, alábame. Oh. Onigawara Rin y los demás quedaron atónitos ante tal entusiasmo arrepentido. Se miraron instintivamente, sin ver más que confusión en sus ojos. ¿No es esta actitud un poco demasiado buena? Eso, bueno. Como la chica relativamente más seria, Kakuo Kujo Marie dudó por un momento antes de responder cortésmente. No hay necesidad de ser tan formal. La señorita Gato es... Ella recordó la cara. Pero ella realmente no sabía el nombre. Solo llámame Chloe tilde. Chloe intervino de inmediato, sus ojos se curvaron en medialunas con su sonrisa y su par de orejas de gato se movieron 2 veces para dar efecto. Soy Chloe, y esta tonta a mi lado es Lunova, miau. ¿A quién llamas tonto? Lunova, que estaba colocando los cubiertos cerca, le dio a Chloe una mirada de enojo. Simplemente llámame Lunova. Señorita Chloe, señorita Lunova. Kakuo Kujo Marie se acercó algo torpemente. Este tipo de hospitalidad autoritaria era realmente un poco difícil de manejar. Sin embargo, cuando la mirada de todos siguió sus gestos y se posó en la mesa del comedor, todas las dudas fueron inmediatamente disipadas por un aroma que flotaba en el aire. ¡Guau! Allí estaba. En la larga mesa del comedor, lo suficientemente grande como para acomodar a más de una docena de personas, se encontraba dispuesto un suntuoso desayuno. En el mismo centro de la mesa, se colocaron varios platos grandes de porcelana exquisitos. En el interior había huevos fritos a la perfección, con los bordes de un tentador y crujiente color dorado, mientras que las yemas del centro permanecían tiernas y líquidas. Junto a ellos había finas lonchas de tocino frito hasta que se desprendía su aroma graso y las superficies estaban ligeramente curvadas. Y había salchichas, todavía humeantes, doradas y regordetas, incluso chisporroteando suavemente. Además de estos platos principales, cerca de allí se colocaron cuidadosamente varias bandejas con frutas recién cortadas y de colores brillantes. Junto con una cesta de pan recién horneada, crujiente por fuera y suave por dentro, que desprende una rica fragancia a trigo. Solo la apariencia sola fue suficiente para abrir el apetito y hacernos la boca agua. Jejeje tilde. Al ver las miradas claramente impresionadas de todos, Chloe, que había estado observando atentamente sus reacciones, inmediatamente aprovechó la oportunidad, infló el pecho y comenzó a reclamar crédito frenéticamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Este es un desayuno especial hecho con amor, específicamente para todos ustedes, gracias al esfuerzo conjunto de Lunova y yo. Después de decir eso, no se olvidó de lanzar una mirada de reojo, muy desdeñosa, a Ryu, que estaba de pie en la esquina sosteniendo un trapo, limpiando desesperadamente una esquina de la mesa y sin atreverse a hacer ningún sonido. Esto es definitivamente 10.000 veces mejor que lo que hizo cierto elfo estúpido que solo puede convertir una cocina en un purgatorio y la comida en carbón, miau. Deberías saber que este idiota casi desmanteló la estufa de piedra mágica del señor Dios hace un momento. Si el señor Dios no hubiera salvado el día a tiempo. TSK, TSK, TSK. Sloe meneó la cabeza exageradamente mientras hablaba. Esta hermosa casa podría haberse convertido en una ruina ahora, miau. Al escuchar este despiadado menosprecio, el cuerpo de Ryu en la esquina se sacudió violentamente, y las venas del dorso de su mano que sostenía el trapo se hincharon. Ella realmente quería discutir. Ella quería decir que ella también estaba trabajando duro, que fue un accidente. Pero, mirando los platos sobre la mesa que eran perfectos en color, aroma y sabor, y luego pensando en el carbón negro humeante que acababa de producir y que todavía estaba en el bote de basura, los hechos hablan más que las palabras. Ryu solo pudo bajar la cabeza avergonzada e indignada. Las chicas vieron esta escena. Aunque sentían que Ryu era un poco lastimoso, al mirar el tentador desayuno, finalmente le dio a Chloe y Lunova un silencioso pulgar hacia arriba en sus corazones. Después de todo, no importa que... Por el bien del estómago de todos, realmente fue bueno que estos dos se quedaran. Está bien. Ya que todo está listo, tomemos nuestros asientos. No dejes que su artesanía se desperdicie. Cuando Eindal tomó la iniciativa de hablar, las chicas, que habían estado viendo el espectáculo, también tomaron asiento apresuradamente. Incluso Inaba Tsukiyo, que se había estado escondiendo detrás del sofá como un pájaro truz, se acercó con la cara roja y bajó la cabeza ante la señal de Eindal y se sentó obedientemente en su lugar. El desayuno comenzó oficialmente. Había que decirlo. Aunque Chloe y Lunova normalmente no parecían muy serias y hablaban muchas tonterías, como empleados veteranos de la anfitriona de la fertilidad, realmente ambos tenían cierta habilidad a la hora de cocinar. Los huevos fritos estaban cocinados a la perfección, el tocino estaba fragante y crujiente, e incluso la tostada más simple estaba tostada en su punto justo. Quizás porque la emoción de la noche anterior aún no había desaparecido, o quizás porque tenían mucha hambre después de toda una noche. Las niñas comieron muy felices. A excepción de Inaba Tsukiyo, quien mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, concentrándose solo en comer pequeños bocados y ocasionalmente mirando a Eindal. El ambiente en la mesa del comedor parecía bastante armonioso por un rato. Eindal observó el estado de Inaba Tsukiyo, que aún no se había recuperado, y se sintió impotente en su corazón. Esta niña, su piel todavía era un poco demasiado delgada. Si él volviera de burlarse de ella ahora, probablemente su cabeza comenzaría a humear. Afortunadamente, Eindal terminó no muy y centró su atención en la comida que tenía delante. Señor Dios, ¿a qué sabe esta salchicha, miau? Está bien. ¿Y qué tal esto? La hice yo misma. Le añadí un toque especial, ¿no es original? Tampoco está mal. Con el fin de luchar por la clemencia y escapar de su condición de trabajadores forzados lo antes posible, se podría decir que Chloe y Lunova habían perfeccionado sus habilidades de observación. En cuanto la taza de Eindal se vació, Lunova la volvió a llenar con leche caliente. Cuando la mirada de Eindal se detuvo un instante en el frutero, un trozo de melón que Chloe había pinchado ya estaba servido junto a su plato.